Buenas, buen viernes. Me agarra siempre desprevenida el hacker. Es como que estoy ahí. Bienvenidos una vez más a Reinas de Copas. ¿Cómo andan? Un viernes más compartiendo una edición más de Reinas de Copas, ascendiendo a la quinta D. Me encanta reforzar el subtítulo porque a veces me olvido y eso también hace que el que está al otro lado por ahí se olvide de quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos acá. Viernes lluvioso en Buenos Aires. Hoy está lloviendo un montón. Contanos si querés desde dónde nos estás viendo, desde qué parte del mundo estás viendo este video. No importa si lo ves en vivo o grabado, nos encanta conectar con vos. Queremos contarte, antes de empezar a hablar del tema de hoy, que es un tema, pero increíble, que ya estoy vibrando alto, que tenemos un WhatsApp donde nos puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje que lo leemos al aire o un mensaje de voz y sale tu voz y la escuchamos y compartimos al aire. Por ahí hasta nos puedes llamar si te interesa mucho el tema. Al 11, esto es un número de Argentina, a veces me olvido aclararlo, es 549 11 3887 8362. Si estás en cualquier parte del mundo es 549 antes del 11. Lo tenés anotado acá arriba. Te suscribís en nuestro Instagram o en nuestro canal en @improtsTV, ok. Todas las redes de Improts son @improtsTV, ok. Nosotras somos las Reinas de Copas en Instagram, @reinas_de_copas. Ahí vas a tener todos los recortes de nuestros videos y obviamente acá en YouTube vas a ver todos los videos anteriores, así que si te interesa el contenido que ves hoy, te interesa todo el contenido en general de lo que hablamos hoy, suscríbete, activa la campanita y no te vas a perder ninguno de los programas que salen los miércoles y los viernes a las 9:30 por hora de la mañana. Tenemos muchas ganas de hacer streaming nosotras. Entonces, sí. Hoy me acompañan Dai y Bren. Bienvenidas, chicas. Hola, Dai, ¿cómo estás? Muy bien. Me trajo la lluvia. Salí de mi casa y te juro que había sol. Me puse los lentes, todo. Llego acá, lluvia nublado. Pero bueno, así es el sol? clima. A mí me llovió desde las 5 o 4 de la mañana. Que sí, pero cuando yo salí había sol. Te juro que sí. Dije, bueno, listo, paró de llover. No, sigue lloviendo. Quería iluminar. El sol quería iluminar. Viste, aparte que te da esa sensación. Vos salís, hay sol, viste, respirás. El sol te da como una energía, bueno, a mí al menos, ¿no es cierto? Sí. Es como que los días nublados, de lluvia, el frío, me cuesta más. Ahora cuando hay sol, hay un ambiente cálido, me ayuda mucho más. Costa Rica. Estábamos hablando antes de arrancar el programa de esos lugares cálidos, que yo necesitaría vivir en un lugar así. Todo el año con entre 20 y 20, no sé, bueno, dame un 18 a 24, no 25. Porque empiezo. Te agarro después. No, vamos a Costa Rica. Así que ese es el clima ideal, la primavera. Un poquito más primavera, un poquito menos primavera. Primavera al fin. Pero bueno, hay que aprender a cultivar la primavera interior. ¿No es cierto? Estoy trabajando en ello y me parece que lo pensaba y lo reflexionaba por el tema de hoy, que es muy interesante. Y esto de, bueno, cómo internamente poder mantener esa energía, poder estar como necesita estar y poder sortear el exterior y el interior, digamos, los propios pensamientos. O sea, estamos en trabajo permanente, así que me pone muy feliz de aprender cada día de los temas y de las personas que vienen al programa a compartir con todos, pero también a compartir con nosotros y aprender cada vez más y crecer con ustedes. ¿Cómo aprendemos? Gracias, Dai. Sí. Estamos acá. Bueno, Bren nos acompaña hoy. Buen día, chicas. ¿Cómo andan? Muy bien. Se te extrañó el miércoles, yo te extrañé ahí en el programa. Y bueno, acá estamos hoy las 3 con una súper invitada. Yo estoy muy feliz, chicas, por la invitada. Pues con Nati somos amigas desde la primaria. Hace muchas. Iba a decir muchas vidas. Sí, hace mucho tiempo, en esta vida, hace muchos años. Y bueno, yo hoy siempre vengo en tren y bici. Hoy vine acá con mi amiga. Me trajo hasta acá, así que hoy... Bien, la lluvia nos agarró en el camino, no me mojé, que en otros momentos me ha agarrado. Y en esto que hablaban de la primavera, a mí me encantaría vivir en primavera y verano y me acordé, viajé en el tiempo, en una de mis vidas en esta, cuando era bailarina de tango, que hubo un año que estuve de viaje y estuve acá primavera, verano y después estuve en el otro hemisferio en Canadá, en ese momento que estuve, dando clases, bailando y demás. Primavera y verano, y me acuerdo que fue hermoso. Para mi idea. Todo un año primavera-verano. Todo un año primavera-verano. Dije, ¿puedo vivir así? Primavera y verano, ¿puedo? Puedo hacerlo. Claro. Es increíble. Hermoso. Bueno, yo cuando vivía en Venezuela, ahí no hay invierno. Claro. En Caracas, lo que más, el frío más frío son, no sé, 10 grados cuando es esa cosa que te estás congelando. Ya 10 grados es ese único día en el año que hicieron 10 grados. ¿Y el máximo?
tampoco. Caracas, como está a 800 metros, es un valle, pero a 800 metros del nivel del mar, no tiene muchísimo calor tampoco. O sea, como mucho te hacen 30 y es como, ya hacen 30 grados, es un montón. Después te vas a la playa y ahí sí hace calor. Pero en Caracas, en la ciudad, es un clima así como estabas describiendo vos, medio Dios. todo el año, así hermoso. Bueno, yo tengo vecinos venezolanos, ahora que decís, estos días están con muchísimo calor. Claro. Sí, la están pasando mal. Los comentarios que me hacen, al menos. Y si son de Caracas, no están acostumbrados. Ujú. Si son de Maracay o otras ciudades, por ahí sí, pero... Sí, son de Sí. zonas que no. Así que bueno, chicas. Expectativa. Sí, Chan, chan. acá estamos, ¿no? En este viernes hermoso con la energía, ¿no? Vi que hoy trajiste... Traje cartitas. Trajiste. Te las estamos pispeando. La desde idea es siempre cerrar con si da el tiempo, si se da todo, cerrar ahí con una hacemos tiradita. Hacemos que dé. Los viernes cerrando con Sí. una tirada. Igual Nati también ya les va a mostrar, pero ella esos trajo son de- sus cristales, sus cartas, porque hay cosas específicas de las herramientas de ella que están buenísimas. A mí me encanta el balance, me encanta todo de lo que va a hablar, Nada. me encanta. A mí también, pasa que yo conocí el balancing también en una entrevista hace 1000 años en la radio. Ahí yo no sabía qué era. Yo no lo conozco todavía. bueno, o sea, me lo que encanta. estuve leyendo de Nati. Les iba a preguntar si tuvieron experiencias alguna No vez. hice. No, Ok. no hice. Bueno, no hice. acá recomendadísima Natalia. Yo tampoco. Amor. Que son Ay, como... Bueno, amo. ahora nos va a explicar, ya nos va a explicar. Pero ya me No, pongo a no te- preguntar no qué te- es. Que no nos agarre la ansiedad. Cálmate. Cálmate. Calma. Tengamos calma. Ay, chicas, qué lindo compartir. Me encanta. Bueno, hoy justamente estamos hablando de esto, ¿no? De la energía. Nuestro tema, así como rector del día de hoy, es la energía. ¿Qué es la energía? Y aparte que es algo de lo que últimamente se habla, bueno, no sé, no somos tan grandes, pero tenemos cierta cantidad de años, y hace unos años se hablaba mucho menos, y hoy por hoy es algo que está como muy en boga, ¿no? Sí. Como que se habla de la energía, se habla mucho de eso. También lo que a veces siento o me parece o veo es que también como que, viste que un poco las palabras o los conceptos que se empiezan a hablar demasiado, se ponen de moda, en un punto se distorsionan, ¿viste? Sí. O se... Pierde fuerza, Sí, digamos. ¿viste? Entonces da para que vayas a cualquiera, ay, porque tenés mala vibra o porque esa vibra baja que tenés. Como que empiezan a decir un montón de cosas que ya se utilizan como para defenestrar al otro, ¿viste? En vez de para ayudarlo, Claro. que sería la idea, ¿no es cierto? Que uno pueda utilizar esas herramientas o esos conceptos o esas percepciones para poder colaborar consigo mismo y con el otro, ¿no? Para usarlo para... ¿No es cierto? No, aparte Que se es- sienta mal. Claro, si vos podés estar con tu vibración muy elevada en general y ser una persona con pensamientos, la verdad, como de amor y estar en una frecuencia y de repente te pasó algo y estás un poco triste y eso no quiere decir que tengas la energía toda baja y que seas un ser de la oscuridad. Claro. O sea, y a veces pasa eso, ¿no? Se confunden esas cosas y te ven como que estás un poco medio ahí y ya, ay, sacarle esto que decís vos, que esta energía que está... No, a lo mejor no, ¿no? Pero sí, es verdad esto. Últimamente se habla mucho de estos temas, con conocimiento, sin conocimiento, con curiosidad también, ¿no? Claro. Muchas veces. Un poco y para eso estamos acá en este espacio, ¿no? Para poder, yo por lo menos, desasnarme y desasnar Tal en cual. estos temas. Tal cual. Sí, pensaba en esto. Bueno, el programa pasado también un poco ahí hablamos con el tema de la energía, de la realidad del programa pasado que hubo, y que somos frecuencia vibratoria Ujú. también, ¿no? Ujú. Estamos todo el tiempo interconectados. Si bien esto se ve como algo denso en la materia, pero toda esa energía. Estamos intercambiando constantemente. Y me venía esto, chicas, que traían, pues me ha llegado muchas veces o a consulta o charlando con personas de, bueno, que me hacen trabajos, que la energía Claro. baja, que qué sé yo. Y yo lo que suelo decir, no sé la mirada de ustedes, calculo que la compartimos, pero en realidad tiene que ver con esto que decía Romy, ¿no? Como que si estamos en un pensamiento alto, gratitud puede ser, no tiene que ser nada del otro mundo, alegría, conectados con algo que amamos, estamos en una frecuencia vibratoria. Si estamos enojados o angustiados o tristes, en otra. Y hay seres en distintas frecuencias que se alimentan de esa Ujú. energía. Entonces simplemente es bueno, vibra alto, conectate con las cosas que te hacen bien, conectate con esos espacios y esos momentos y esas personas también, ¿no? Sí, y esto, ¿no? Que en general uno siempre busca como en el afuera, todos buscamos como en el afuera a ver quién es el responsable, el culpable, la Total. circunstancia, el lugar de que nos sintamos mal o que tengamos una energía baja. Pero ¿Quién me está chupando la energía? claro, que puede pasar, digamos, Que sucede. te chupen todo menos la energía. ¡Escorpio! ¡Hola! ¡Sáquela del aire! Me acordé, pero Le salió nomás. La lunita en Escorpio. Pero digo, Es tremenda.
Se nos desbocó. ¿Sabes qué es luna en Escorpio? Me Yo la salió, vengo- me salió, yo la sale. vengo observando esa lunita en Escorpio hace un tiempo. Es muy tremendo. Es muy tremenda. Toda para otro programa. Salud. Pero digo, también creo que el peor, mientras me bañaba, pensaba, viste, cuando se baña, como decíamos el otro día, la conexión con el agua, que sin duda nuestro peor enemigo es nuestro propio pensamiento. O sea, porque también uno puede vivir una circunstancia negativa, por así decirlo, como la juzga negativa, ¿no? Porque negativo y positivo es lo que juzga la mente. Pero uno puede vivir una circunstancia que pareciera adversa o una dificultad, pero después el tema es que uno lo retroalimenta, ¿no es cierto? Se queda con eso Total. y le da la manija y entonces tiene un diálogo interno con alguien que nunca la vas a tener ese diálogo, pero lo estás teniendo mentalmente. Y creo que eso es lo que más nos perjudica, digamos, y eso es lo que nos lleva a un lugar de negatividad o de vibración más baja, que ahí sí, estás para pescarte cualquier cosa. Es como el todo. alimento que nosotros mismos le damos. Total. En vez de salir rápidamente o intentar salir de eso, no, bueno, alimentamos y alimentamos esa situación, que creo que también, como decimos siempre, también todo está armado para eso, ¿no? Y es lo que Claro. hemos aprendido y lo que se sigue aprendiendo o difundiendo, es justamente siempre estar en esa rosca mental. Sí, exacto. Bueno, Chicas, ya está la primera encuesta acá. Bien, Eso. bien. Acá dice así la encuesta. ¿Sabes conectar con tu energía? Sí, lo hago a menudo. A veces, pero me cuesta. No sé cómo hacerlo. bien, a votar. A votar, vamos ahí. Vamos a dejar nuestro voto. Vamos a votar. Está buenísimo. Sabemos que es esto que estaba diciendo Bren, ¿no? Cuando hiciste así, tocaste la mesa y dijiste, sí, esto que se percibe sólido, pero somos energía, ¿no? ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de energía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de energía? Claro, también. Para ustedes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de energía? Demos nuestra opinión. Demos nuestra opinión. Opinemos. Opinemos. Hablemos subjetivamente, como todo, ¿no? Es que Como yo creo siempre. que está bueno porque a ver, la física cuántica abrió una puerta que Sí, antes total. de la que no se hablaba en otros ambientes, no en espacios por ahí académicos. Y, Sí, sí. Exacto, pero las culturas siempre tuvieron esa información. Claro, ¿se acuerdan que no sé si lo dije acá o en el otro programa, que el yin y el yang hace poco se descubrió, como de un fotón de luz, se le hizo, no es una foto, pero no se puede fotografiar, pero una captura energética, como si fuera Sí. de un fotón de luz, y se difundió cómo se ve, y se ve el yin y el yang perfecto. Ok. Es esa forma, o sea, es la forma con el adentro, o sea, eso es conocimiento ancestral Claro. que se canalizó de algún lado, pero esto es físico, o sea, en física ahora vieron que el fotón de luz o sea, tiene el mismo, es increíble. Es nada más que comprobar con los ojos lo que ya ese conocimiento ya estaba y Claro. eso, como decís, ya era canalizado. Bueno, las culturas antiguas, las andinas, también hablaban de la energía y hablaban del toroide de energía que está alrededor de las personas y los centros energéticos que todos tenemos. Digamos, eso es un conocimiento que ya se tenía, pero bueno, formalmente estaba, digamos, totalmente eliminado o no difundido. Y hoy por hoy, claro, la ciencia viene como a rescatar y a descubrir algo que ya estaba descubierto, ¿no? Es como Colón que descubrió América y ya había gente, no descubrió nada, no sé. Hola. Es lo mismo, claro. Descubrí algo que ya estaba descubierto hace un montón. Claro. Pero bueno, se nos acerca a nosotros y se nos da esa posibilidad, como lo que dice Bren, ¿no? Bueno, todo en realidad lo que vemos material es una percepción del ser humano como que es material. En realidad todo es energía, nada más que nosotros la percibimos de esa manera. Y también esto de, bueno, sigue igual pasando que hay muchas personas que creen que, bueno, si no lo ven, si no está, no existe. Y sin embargo hay muchas cosas que no se ven y sabemos que existen, qué sé yo. Los El aire. sentimientos, las emociones, el aire, el viento. Pero digo, también cosas internas como las emociones, los sentimientos existen y nadie los puede ver. Ujú. Sin embargo están Los pensamientos. los pensamientos, claro. Y existen, todos sabemos que existen. Bueno, y no sé, la verdad que yo a veces pensaba cuando uno descubre la maravilla del cuerpo humano, por ejemplo, no sé, que yo que estudié anatomía, qué sé yo, en la universidad, digo, si todo eso existe, podría existir cualquier cosa. O sea, si esto es posible, ¿cómo no va a ser posible la energía? ¿Cómo no va a ser posible todo esto si el cuerpo humano funciona de esta manera, como parece mágico, maravilloso y real? Ujú. O sea, después todo lo demás también puede ser posible, porque ya ese acto mismo de lo material es mágico.
Sí, sí, sí. Ese es un poco lo que decía Bren, ¿no? Esto, tocamos las cosas, pero en realidad porque estamos entrenados, ¿no? Nuestro ojo y nuestra percepción está entrenada a esto. Ya venimos con esa programación. Tal cual. Pero cuando vos vas al átomo más, ¿no? El átomo está compuesto como por un núcleo y después tuvo una nube como intangible que lo protege, que eso chocando entre ellas, como las nubes cuando chocan entre ellas, chocando entre ellas lo que hacen es la percepción de la materia. Claro. Pero si vos agarraras toda la materia real del universo Es re poquita. o de la Tierra, no el universo de la Tierra, es un terrón de azúcar. La materia real, ponerle de la, no me acuerdo si era la Tierra o el universo, pero era algo así como wow. Sí, Lo sí. que es realmente como tangible. Claro. Todo lo demás es perceptivo. Claro. Claro. Pensaba en eso, Ese Romy. espacio. Justamente, esto de los sentidos, porque también es, bueno, nuestros sentidos que están capacitados para ver, ¿no? Y linkeando con el programa anterior que tuvimos de realidad, también muy interesante. Cómo vemos la realidad y de acuerdo a nuestros sentidos vemos lo que vemos. Pero hay mucho más, hay cosas que de hecho los animales tienen Sí. otras percepciones, ¿no? A nivel oído, a nivel vista, Visual. exacto. Entonces como que también posicionarse, ¿no? Yo siempre me gusta la idea de mirar desde los paradigmas y de los lugares que cada uno mira, como abrir todo el tiempo, porque bueno, desde esta realidad, bueno, vemos las cosas así, más concretas, más materiales, ¿no? Si se quiere. Pero saber todo esto que trajo Romy, que hay cosas, y cada vez se están descubriendo más cosas bienvenidas desde la física cuántica, cosas que como vos decías, las culturas antiguas las conocen hace muchísimo y muchísimo tiempo. A mí me apasiona la medicina china, por ejemplo, y el enfoque que tienen del cuerpo, que me encanta también la anatomía, y he estudiado también más la anatomía nuestra, ¿no? Occidental. Pero también ellos trabajan mucho con energía, trabajan en el cuerpo desde otro lugar. De hecho, hace un tiempito conocí un médico, que después médico occidental, que se dedicó a la acupuntura, a la medicina china, y él decía que hace muchos años que no se hace tanto los análisis tradicionales que nos hacemos nosotros, porque eso es una cosa fija, de la energía fija en ese momento, es como una foto que sacás. Ellos toman pulso, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un montón de abordajes, ¿no? Para abordar justamente este tema y bueno, y verlo y conectarse con eso. Es que justo eso lo habías contado, lo de los médicos chinos que no toman esto de los estudios estáticos. Ya lo había mencionado. Sí, y yo eso me trajo, ¿no? Como una mirada, yo obviamente con quién lo hablé, con mi mamá, porque ella es médica. Claro. Entonces, y me dice, no, es que en realidad de base debería ser así para todos. Claro. El tema es que, de hecho, me dice, cuando yo estudié medicina, o sea, mi mamá tiene 65 años más o menos, es como que sí, es así, vos no podés tomar un estudio. Hoy está bastardeado. Hoy pero yo estoy convencida de que hay una intención. O sea, yo no me voy a meter ahí. Sí, Estoy convencida. Porque Sí, ¿cómo sí. puede ser que Teorías conspiranoicas. Max, este programa es para vos. sí. Martín también? Martín, si nos estás mirando. Todo pero más allá de eso, digo, qué intención en la no percepción de la energía, ¿no? Ujú. En esto que la física cuántica trae, que hay estudios. Yo siempre insisto, En obviarla, en ignorarla, adrede. vean el documental ¿Y tú qué sabes? Ujú. Véanlo si no lo vieron, What the Bleep Do You Ya lo Know? recomendaste varias veces, Varias hay que veces, hacerlo. porque es impresionante. Sí, Es lo un vi. documental que es un documental serio con físicos hablando de universidades de recontra renombre. O sea, no es tipo, bueno, sí, yo estoy hablando de que esto es así. Y la teoría del observador, que la trae la física cuántica, que dice el observador modifica la realidad, Ujú. es la teoría del gato de Schrödinger, que lo hablamos, ¿cómo era el gato este que está en la caja y que si vos pensás que el gato va a tocar el botón, va a morir, y si vos pensás que no lo va a tocar, y bueno, se hicieron pruebas y constataron que el gato en realidad se muere o no se muere en función de lo que vos pienses que le va a pasar al gato. Pobre Tremendo. gato. El Hay observador. otras pruebas que en donde no muere sé ningún bien cómo animal. es la prueba, pero hay una universidad, que esto lo cuentan en el documental, donde ellos logran, con una máquina no sé qué molecular, reproducir el mismo objeto en dos lugares. Y ellos Ujú. te dicen, te prometemos que es el mismo objeto, vení, míralo. Y nadie lo cree. Y está ahí, te dicen, es el mismo objeto, que está en dos lugares, no es que yo estoy haciendo un holograma, es el mismo objeto que está en dos lugares, lo que pasa es que tu mente no lo puede entender. Claro. Es tremendo. Ese documental véanlo, porque habla de la molécula del agua, habla de... Ahí está, Hacker, gracias. Esa- ¿Y tú qué sabes? ¿Dónde está? ¿En qué ¿Dónde plataforma? lo buscaste? ¿En Prime, YouTube? Prime Video. ¿Y tú qué sabes? 2004. Miren de qué año es. Es del 2004. Yo siempre me asombro con esto. Raro que no lo bajaron todavía, ¿no? No, porque 2006, sí. es un documental que no habla de nada conspiranoico. O sea, habla de cosas que que están a la luz. Habla de la Claro. teoría habla de la molécula del agua, habla de estudios científicos, habla de la física cuántica, es un lugar muy científico, muy avalado, y juega con la trama, que la trama es una protagonista que es sordomuda, que es una actriz muy conocida sordomuda en Estados Unidos,
que está atravesando una depresión. Y toda la trama te muestra cómo ella construyó esa depresión con su percepción, en realidad, y cómo puede salir de eso tomando en cuenta sus pensamientos, Claro. lo que se dice, escribiéndose. Ella empieza a poner, ella dice, voy a hacer como un experimento y voy a poner todo en juego en mí. Que es lo que dicen todas las personas que te hablan de manifestación y de energía, así como muy, chicas, tengamos esto en cuenta, te dicen, cuando digas que querés realmente manifestar algo, pone todo en el asador. Claro. Escribite. Sí, sí, sí. Todos los sentidos. Claro, Claro. porque te quedas a mitad de camino. Tal Necesitas cual. convencerte. Y Esta bueno, pero chica también, pone claro, todo ahí. si no la mente te termina Claro. jugando en contra. Bueno, te tenés que mírenla, convencer. porque es tremendo, porque en la película te muestran, la chica pone todo en el asador, no solamente cambia su estado de ánimo, empieza a estar mucho más contenta, sino que en un momento de la película logra algo que es No la realmente spoiles. mágico. Ok, Bien. no la spoiles. Así que bueno, es muy interesante, es para verla, véanla todos, que la tendrían que ver todos. Y tengan en cuenta esto, es el 2004. Hace 10 años, 11 años, 20 años, 21 perdón. años. 21 años. Sí. Imagínense todo lo que hoy ya se sabe arriba de todo eso. Y todo lo que se sabrá que no se da a conocer, ¿no? Porque lo que Obvio, nos dan a totalmente. conocer abiertamente debe ser, no sé, Obvio. un 0,0001%. Obvio. Pero bueno, conclusión de todo esto, somos energía. Conclusión, somos energía. Y tenemos tenemos la capacidad, el tema es aprender a justamente manejar nuestra energía, a armonizarla, a equilibrarla, a ponerla en función, o sea, esto, ¿no? De nuestro potencial, de lo que realmente somos, ¿no? De Totalmente. lo que a conectar con estos centros energéticos que mencionabas vos recién, ¿no? Que tienen un propósito, existen por algo. Por algo, Ujú. tal cual. Y pensaba también en esto de lo cotidiano también y de que uno está cansado, más los que vivimos en las ciudades, vivimos agotados. ¿Cómo conectar con esos espacios? Y yo siempre suelo compartir algo que a mí me sirve, ¿no? Pero hay muchas maneras. Ir a la naturaleza, chicas, eso es Ujú. algo que recalibra. Descalzarse, caminar ahí en la naturaleza. O sea, buscar esos espacios donde uno reconecta, ser conscientes primero para mí, ¿no? Bueno, a ver cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo. Y después empezar a crear esos lugares. La naturaleza es uno para mí de los recomendados. Hay meditaciones. Es que la naturaleza tiene como conectás con el eje de la tierra, o sea, Exacto. con la energía de la tierra, y eso te equilibra por todos lados. ¿Vieron el documental de... Yo estoy con los documentales. Estoy a full con los documentales. El documental de Zac Efron y el surfista este que es muy conocido, que un productor, surfista que vivía en California, se le quemó la casa y qué sé yo, hace un montón, ¿no? En esta quemada. Que hacen un documental que viajan por el mundo, viven No. diferentes experiencias. En uno estar en Costa Rica. Y dale Costa Rica. Costa Rica. ¿Qué está Vamos para pasando? Costa Rica. Bueno, ellos Vacaciones. cuentan cómo haces con el jet lag, ¿viste? Como que cuando Ok. te bajas del avión vas a hacer grounding, vas a descalzarte en la tierra y eso te equilibra automáticamente, como que el imán, ¿no? Te equilibra y chau jet lag, o sea, chau, o sea, volvés a tu eje, o sea, te tiras una siestita al sol ahí en el en el pasto y ya está. Y ya está. Yo lo siento mucho. Yo cada vez que estoy con la energía baja o a veces no baja, pero como muy revolucionada por algo muy arriba, también con la mente, me voy, Fuera yo de agarro eje. mucho. Bueno, a mí me encanta agarrar la bici también y eso me gusta, pero bueno, como que lo recomiendo y siempre lo digo, yo soy amante de la naturaleza y me encanta. Aparte vivo en un edificio, muchos departamentos. Yo vivo en un piso 17, son 101 departamentos, así que necesito, claro, en plena capital. Necesito mucho, pero bueno, siempre lo hice. Y me acuerdo hace muchos años, una vez una terapia que hice con alguien que hacía memoria celular y flores de Bach, que me dijo, está muy bueno ir a la naturaleza para recalibrar. Y dije, ay, yo lo hago eso intuitivamente. Claro, porque eso también pensaba cuando lo decías, que también tiene que ver con conocerse, ¿no? Y escuchar lo que uno necesita. Pero Total. también para percibir la propia energía es necesario conocerse, tener ese tiempo con uno, empezar a sentir, porque se siente, yo creo que los niños cuando somos niños estamos mucho más conectados y podemos percibirlo mucho mejor, pero bueno, de adulto lo vamos perdiendo, pero si vamos conectando con eso, si uno realmente se concentra y se conecta, puede sentir la propia energía, puede sentir el poder que tiene esa energía. Y después, bueno, hay un montón de métodos y maneras de aprender. Está bueno, lo más conocido por ahí es el Reiki, desde hace Ujú. muchos años. El Reiki, que- mira como las mamás, las abuelas, sana, Claro. colita de rana, y hacían así, y te hacen, Sí. que hoy es un sana cantado a distancia, ¿no? Claro. Pero cuando vos vas así sana, estás haciendo, Ujú. ¿no? Un poco de alguna forma, creo yo. Sí, sí, sí. Sí, porque Sí. sí, directamente, o sea, porque es también la intención. Claro. Total. Es dirigir la intención en esos centros que tenemos en las manos. Pero bueno, así un montón de cosas. Pero bueno, es necesario también tomarse ese tiempo con uno, conocerse y empezar a experimentarlo.
Sí. Lo que cada uno necesita, lo que cada uno con lo que conecta. Puede ser lo que siempre decimos, con la naturaleza, con los animales, con los cristales, con las plantas, ¿no? Y desde ahí empezar a conocerse, claro, los elementos. Con el agua. El agua. Total. El fuego. El fuego, todo. Sí, sí, para mí también. Bueno, esta invitación, como suelo decir acá en Reinas, a eso invitamos también, ¿no? A abrirse, a conectar con otras cosas, a empezar a escucharse, a probar cosas distintas. Acá nosotras todo el tiempo estamos abiertas a compartir y aprender también. Y cada invitado también para mí es una oportunidad y una posibilidad. Exacto. Así que bueno. Y hoy tenemos una invitada, ¿les parece que ya estamos como para invitar, para pasar? Bueno, súper. Bien, me encanta. Tenemos una invitada que yo cuando tuve que hacer el flyer, le voy a contar porque me encantó, dije, no, pero necesito el apellido. No, ella es Nati Amor. Entonces dije, bueno, entonces la vamos a presentar así. En Instagram es @NatiAmorTerapias, ella es Natalia Amor y hoy vamos a estar hablando acerca de justamente esto, ¿no? Aprendiendo a manejar nuestra energía personal desde diferentes técnicas. En particular, vamos a estar hablando de todo lo que es el EMF Balancing Technique, que ahora nos va a explicar bien qué es, qué se logra con esta técnica de balance energético. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es esto de aprender a través de esta técnica a manejar tu propia energía personal, a calibrarla, a conocer tu propio, a conocernos, ¿no? Como decía recién. Tal cual. Dai, ¿no? A conocer esto. Así que le damos la bienvenida, mientras que se va sentando, le aplaudimos. ¡Bravo! A Nati, ¡Bravo! bienvenida. Dejamos que se vaya acomodando y vamos a empezar a hablar ahí, que se ponga los auriculares. Vamos a acomodar. Tranquila. Y vamos a empezar a hablar de esto porque me parece que sí, que es súper importante que podamos tener conciencia de que existen estas técnicas y que existen estas formas de estar en el mundo. Y de hecho, esta es la forma en la que estamos. No podemos separarnos, somos energía, entonces no podemos ignorar esto. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por este espacio y también, ¿no?, por ser un canal de comunicación de todas estas cosas que necesitan ser contadas, expandidas, difundidas, para dejar también un legado, ¿no? Porque esto es un canal de streaming y en definitiva se emite, pero va a quedar en algún lugar de una nube y son cosas que necesitan ser difundidas y que lleguen a más gente. Sí, ¿no? Un poco es nuestra misión. Esa es nuestra misión, tal cual. Así Es lo que que queremos. por eso les agradezco, porque no hay muchas oportunidades a lo mejor para hacer difusión de esta forma, ¿no? Claro, Así que está bueno. tal cual. Hay muchas herramientas, pero a través de una charla, yo creo que es mucho más profundo lo que podemos llegar a hacer acá que grabando un reel o un videito, ¿no? En un Instagram, digo, porque hay cosas que a veces son simples, pero que necesitan su tiempo de profundización para poder charlar y explicar, ¿no? Es como poder transitar la experiencia, por ejemplo, de una de las técnicas que hago yo. Necesitan su tiempo de desarrollo. Así que bueno, está bueno poder desarrollarlo. Bien, me encanta. Nati, bueno, ¿querés empezar a contarnos un poco? Primero, antes de entrar en esta técnica, me dijiste una de las técnicas que hago yo. Sí. Quiero saberlas todas. Claro, La presentación. claro, eso. Eh, Exacto. Bueno, sí, mi nombre es Nati Amor, como lo dijiste, y hablábamos un poquito antes de empezar el programa, qué loco, ¿no? Es el apellido. Y digo, sí, me costó bastante darme cuenta, integrar y decir, sí, todo eso, ¿no? Porque amor es una palabra re hermosa y muy profunda, y decir, hay que llevarlo con responsabilidad, ¿no? Y cuando conozco esta técnica, una de las primeras palabras que menciona, pero yo creo que en una sesión se debe mencionar como 50 veces fácil la palabra amor. Wow. Digo, wow, llegué a la técnica correcta. Yo no me había dado cuenta, pero había llegado a encontrar algo que me recontra completaba. Y sí, es mi apellido. Y yo llego a las terapias energéticas un poco grande, porque, digamos, tengo mi oficio, también soy comunicadora, trabajé en radio, en tele, en publicidad, después soy editora de video, documentales. Wow. Pero Increíble. por una historia personal de sanación mía, llegué a la técnica muy de casualidad, quizá porque llegó mi maestra primero, que yo creo que la conozco hace muchas vidas, Ana María Fralicciardi. Águila Azul hace retiros en Capilla del Monte, vive, tiene un espacio hermoso. Y me llegaban muy profundamente sus informes astrológicos.
ella, más allá de hablar de los informes de lo que son los planetas, dónde están los planetas en el momento, bueno, ya hablaremos, hablaba de energía, en definitiva. Y yo quiero hacer esto. Me quería ir a la capilla. ¿Y para vos era ajeno el tema de la energía o ya estabas un poco No, empapada? Era ajeno, hasta ese momento era ajeno. Estaba muy enfocada en el mundo laboral, profesional, y era chica igual, unos 20, ponele pocos, ¿no? Y no había redes sociales donde la información ahora, como ustedes dicen, no circula de moda. Creo que tiene que ver con la expansión y con cómo crecieron, digamos, los medios de comunicación. Uh-huh. No sé, yo cuando trabajaba en medios, todavía no existía el YouTube, por ejemplo. O sea, trabajaba en festivales de movidas de documentalistas que hacíamos exhibición de La aventura del hombre. Hacíamos exhibición de películas gratuitas en continuado, porque la gente no tenía YouTube y había súper ávidos de ver contenidos y de darse cuenta que somos uno, de que lo que pasaba acá pasaba en otras partes del mundo al mismo momento. La globalización, ¿viste? Empezar a, ¡ey, mirá, qué loco! Entonces llega en ese momento en donde yo tenía que hacer un camino de autoconocimiento, por supuesto, y donde tenía que volver, porque estaba muy hacia afuera, ¿no? La energía muy puesta hacia afuera. Pero no me había hecho ni un Reiki. Wow. En algún momento, bueno, yo transité una historia de sanación personal muy profunda porque tuve una operación de columna. Tiene que ver estrictamente con el cuerpo físico, pero ahí me empiezo a dar cuenta de que están los otros cuerpos. Porque, bueno, ¿viste cuando decís? Toqué muy profundo. O sea, llegar a una operación de columna, aprender a caminar nuevamente a los 30 años, es fuerte. Entonces, en un momento no hay más excusas para hacerse el bobo, ¿viste? Mirar para otro lado. Es decir, tengo que ir hacia adentro, ¿no? Y tiene que ver también con un deseo de recordar información ancestral, que es importante. Tiene que ver con un deseo de reconciliación y de reconectar, y tiene que ver con un deseo de recordar a Dios, de conectar con Dios, con la fuente, el gran espíritu, como le quieras llamar, que es todo lo mismo. Así que tuvo que ver con eso mi llegada al trabajo con la energía, pero no fue a través del Reiki, se dio con otra técnica, y dije, wow, también después entendí por qué esa técnica, porque enseña sobre el manejo del recurso de la energía. O sea que además de estar trabajando con la persona, le enseña y a la persona le queda esa información y la puede utilizar en la vida cotidiana. Y no necesita recurrir siempre a un tercero para estar armonizándose, ¿no? Uh-huh. Porque es decir, bueno, date cuenta, observa cómo es tu cuerpo de luz, lo trabajamos de esta manera, juntos, ahora hacelo vos. También es una técnica de empoderamiento. Uh-huh. Entonces, a mí me encantó por todo eso, porque incluía un montón de cosas que tenían que ver conmigo, también la comunicación, ¿no? Y la enseñanza, la transmisión de conocimiento. Y bueno, yendo a la técnica, y vos me preguntabas en algún momento todas las técnicas, en realidad a mí no me gusta abrir a mucho porque siento que menos es más, y profundizo mucho en balancing particularmente, porque es la que más me gusta. Pero sí es verdad que empezaron a aparecer, así como ya existían ancestralmente, como lo mencionaron, empezaron a aparecer otras técnicas energéticas que son diferentes, que son más rápidas quizá, que se empezaron a canalizar a partir de 2015, 18, etcétera, que están buenas y que una vez que uno termina el trabajo con balancing se complementan bien, porque te ayudan y de una forma rápida podés armonizarte, así como Bren decía, el grounding, poner los piecitos en la tierra, bueno, rápidamente tienen que ver con los cristales. Así que bueno, también eso podemos hacer mención, pero sí que me interesa poner el foco en la IMF Balancing Technique porque tiene esto de enseñanza y aprendizaje, que es lo que por ahí falta por ahí un poquito de información, pero no para llenarnos la cabeza de información, sino para decir, entende cómo funciona, entonces ahora te lo llevas y lo aplicás en el día a día. Uh-huh, claro. Eso es lo que tiene de interesante. El balancing, entonces, más o menos, ¿cuándo se canaliza la técnica en sí? Bueno, más la técnica la canaliza Peggy Phoenix Dubrow, que es norteamericana, que está todavía canalizando más información. Ella conecta mucho con la energía de Cryon.
y fundamentalmente le baja información una entidad vinculada con Cryon en un momento de despertar espiritual que ella tiene. En los 80, las primeras técnicas, las primeras fases, porque la técnica, como lo indica, no es un método, no es cualquier cosa, es una técnica. Bien norteamericano, ellos le pusieron, o sea, ella la fue bajando, la fue canalizando de una forma más intuitiva, obviamente, y después la fue ordenando. Bien a lo norteamericano le puso números, etcétera, pero por ser bien organizada, lo que tiene de bueno es que permite ordenarnos en cómo lo transitamos, cómo transitamos la experiencia, cómo aprendemos, cómo lo tenemos que ir limpiando ese cuerpo de luz o cómo lo tenemos que ir armonizando, balanceando, como le quieran decir, y funciona perfecto. Así como es, por ser técnica, funciona perfecto. Y claro, logró ese equilibrio entre lo que canalizó, que debe haber Sí, sido mental, puramente, ¿no? Algo que por ahí el ser humano todavía no puede procesar. A ver, tenemos que tener esta conciencia, estamos encarnados en un cuerpo, en un espacio. Creo que está bueno que haya personas que pueden como traducir Ese ¿no? lenguaje, sí. Claro, lenguaje. porque si no queda en un lugar muy volado. Y si no es Claro. solo ella la que tiene la información, te da una sesión Claro. y vos te Claro. volvés a tu casa y te volvés a desarmonizar. Nati, claro. Es necesario que alguien bajara la info Y aparte para tenés que que se ir a verla pudiera a ella. sistematizar. Claro. Y pensaba en esto, o sea, ella canalizó y también tenía recursos propios, porque yo me acuerdo en algún momento hablando con vos que me encanta el tai chi también. En la técnica también hay tai chi, ¿no? Los movimientos que hace. Es que ella, a ver, por un lado canaliza la información de cómo iba a ser la técnica, cómo se iba a trabajar con el cuerpo de energía para armonizarlo. Primero limpiarlo, después amplificar energía, que es como imposición de manos, irradiarle luz a un centro energético específico o parte del entramado del cuerpo de luz específico. Y por otro lado, más allá de lo que ella canaliza, obviamente no es ajena a toda la información que ya se había investigado, que ya estaba en el aire. Ella hacía tai chi, entonces en la bajada de info que ella tiene no es solamente lo que se va a hacer y cómo se va a trabajar el cuerpo de luz para estar mejor, ¿no? Sino que mezcla meditación guiada, o sea, toda la escuela de lo que es el mindfulness, la PNL, programación neurolingüística, y el tai chi, movimientos. Porque el trabajo se hace en camilla, pero no es estático. O sea, el professional balancing aprende las meditaciones guiadas propias del método, cómo se despejan los centros energéticos. Hay una forma puntual y específica de despejar las fibras y cómo amplificar. Y cada fase tiene su técnica. Entonces, parece súper complicada, pero en definitiva es conocer sobre el cuerpo de luz. El profesional tiene más información, obviamente, que el consultante cuando sale y se va a su casa a trabajar con su meditación guiada o con lo que le haya pasado en la sesión, pero parece complicada, pero es simple, por otro lado. Yo puedo hablar como consultante y darme experiencia. Yo tuve varios procesos con Nati, me encantaron. Y se trabaja en distintos momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto para mí. La fase 2 trabaja como las fibras de atrás, tiene que ver con el pasado, vidas pasadas, historia. Y una experiencia particular, yo estaba viviendo en ese momento en Capilla del Monte, estaba en un momento de tristeza, un temita de pareja, una de las cosas que me han convocado en la vida, mis grandes aprendizajes. Y Nati justo había ido a filmar un documental allá, y bueno, su maestra vive allá, y me vino a visitar. Y me dijo, te hago una fase 2, hicimos fase 1 y 2. Yo no estaba comiendo porque se me cerraba la panza en ese momento, no comía, bueno. Termina la fase 2, chicas, o sea, me hizo la 1, la 2, me levanté de la camilla, Nati, fui a comer, me volví a hacer yo, la energía, o sea, yo siempre lo sentí particularmente de manera muy contundente. A mí el balancing me encanta, son procesos que aparte, bueno, ella lo va a contar, ¿no? Pero se pueden volver a hacer, son distintas fases, pero uno cierra un proceso, se puede volver a hacer. Y esto que me parece súper interesante, a mí siempre son las herramientas que más me convocan, que no es solo que vas y te pones en la camilla en las primeras fases, sino que te llevas como la tarea, por decirlo así, ¿no? Es como hacerte responsable. Vos también llevar eso para vos, porque todas las herramientas yo siento eso, ¿no? Como que, bueno, hay un facilitador, hay alguien que te guía, pero después pasa por vos el tomar eso y cada día ponerlo. Y hacerte cargo de las cosas que te traen las Exacto. sesiones. Recién lo Claro. escuchaba a Nati Si no, decir- volvés para atrás. Claro, que sea el consultante se va con su meditación guiada o con lo que le trajo la sesión. Y Total. muchas veces, y hablo también por mí, me ha pasado, por ejemplo, salir a una sesión de regresión. De regresiones de vidas pasadas. Yo balancing no hice, pero hice barras de access, me trajeron Está un montón de buenísimo. cosas Sí. también.
y salir y con un montón de tomas de conciencia y con mensajes directos de mis guías, tipo tal, y hacerme la boluda. Claro. Y claro, y quedarme pedaleando, pues esto viene hace muchos Sí, años, sí. y recién ahora estar pudiendo hacerme cargo de salir de una sesión con un montón de información y decir, bueno, flaca, ¿qué vas a hacer con esto? Claro. Entonces, eso me parece que es clave, ¿no? Porque vos te podés llevar un montón, bien el profesional te armoniza todo, te puede llevar un montón de cosas y tomas de conciencia, pero imagino que deben ser unas tomas de conciencia tremendas. Y nada, y me voy y no escucho la meditación nunca y no hago nada, y ahí no sirve, Sí, ¿no? por eso a mí me gustó esta técnica puntualmente, porque yo venía de poner mucho el foco afuera, a nivel médico, esperar el Salvador, el médico que me dijera qué era lo que tenía o cómo lo tenía que trabajar, o eso, ¿no? Ponerte en manos de alguien, un acupunturista, voy a decir, no, acá el trabajo es hacia adentro y el trabajo es tuyo. Entonces es una técnica, por un lado, de autoconocimiento, por otro lado, de empoderamiento, en el sentido de hacerte carne de esas herramientas, y sos vos el que te sanás. Claro. Es la sabiduría del profesional que tiene la técnica y que tiene todo un trabajo hecho, por supuesto, junto a la sabiduría de la otra persona. Por eso se usa el PNL y la meditación guiada del mindfulness durante la sesión, porque te invita a trabajar a vos, al que estás ahí. Me en la está llegando camilla. esta... Son consultantes. Me está no son llegando muy pacientes. adentro lo que está Hermoso. diciendo. Como Es que ya es la hermoso. segunda vez que lo escucho, pero recién ahora me está cayendo esto que tiene que ver con mi proceso personal, abro el corazón, que tiene que ver con la toma de conciencia concreta de que yo tengo el poder de todo esto que Sí. dice, ¿no? O sea, Dejar de ponerlo Es en el hermoso. afuera. y lo estás diciendo y ya está, me voy a ir a una sesión. Son confirmaciones. No, y lo que Son vos decías, también decíamos de la responsabilidad. Sí. ¿No? Como ese, el amor y la responsabilidad. Sí. Chicas, Porque leo si dos no tomas mensajitos y parte- seguimos. Paren que Ay, tenemos qué mensajitos. buenos Tenemos, mensajes. bueno, a Nuri que nos está viendo, que nos dice buen día, reinas. Y tenemos a María Fernanda Vaqueiro, que Fer, Hablando de energía. Hablando de Grosa, Fer. Buenos días, reinas. Gracias, chicas, por estar ahí. Obviamente vayan a ponerle like al video, así nos ven más personas y llegamos a más personas. Compartan. Estamos hablando de IMF, lo dijo bien. Yo he hecho EMF, la técnica. Está muy bien, está muy bien. Tendría que haber En dicho- castellano. Tendría que haber dicho EMF, no, porque la técnica debe ser FME en español. No sé cómo es la. Ah. ¿Qué es? Emotion. Es no muy sé. fácil decir técnica de equilibrio, Ahí porque está. si no es como un matete. EMF viene de Electromagnetic Fields Balance. Ahí está. Técnica de equilibrio del campo electromagnético humano, o sea, es muy complicado. Es muy complicado. Técnica de IMF, equilibrio. Balancing Technique, está Sí. bien también. Estamos hablando de eso con Nati Amor. En Instagram la podés encontrar en @NatiAmorTerapias, Nati con Y. Dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Y estamos compartiendo esto. Si te acabas de sumar, quédate porque está buenísimo todo lo que estamos aprendiendo acerca de la energía, de cómo vos podés aprender. Ahí está el Instagram de Nati, la pueden ir a seguir. Ahí, Improts, andá, seguila, poné seguir ahí. Porque es muy interesante todo lo que estamos hablando, es realmente muy transformador. Ahora sí, entonces, Nati, seguimos. tengo una pregunta. Y entonces, primero va el consultante, primero se hace la fase 1, sí o sí siempre hay que pasar por todas las fases, y se comienza con la 1, me imagino. Sí, por eso es una técnica muy ordenada y muy perfecta. Como yo les decía en la intervención anterior, Peggy canaliza de una forma, le pone una estructura, la técnica la va elaborando y las va canalizando de a poco. Y a medida que las va canalizando, le va poniendo un número. Entonces hace la 1, la 2, la 3, la 4. Llega a la 4 a un nivel de conciencia más profundo y a nivel energético se va más profundo en las fibras, 5, 6, 7, 8. Y sigue canalizando. Las primeras las canaliza en los 80, ponele. Después en los 90, en los 2000, hasta el 2000 no sé cuánto. 2000. Igual sigue canalizando otras claro, sigue canalizando más información y da sesiones de energía puntuales para cosas específicas, pero las primeras 4 fases del método, que son las principales que se hacen en camilla, fundamentalmente, son estas que yo les digo, ¿no? Te enseñan sobre el manejo del recurso de la energía. Y sí, está bueno hacerlos de forma ordenada. Después de hacer las 4, 1, 2, 3, 4, sí podés repetir cualquiera de ellas alternadamente. Se pueden combinar también, pero hay un orden perfecto que es impecable así como es. Y además, cuando lo vas trabajando, el cuerpo de luz te va pidiendo que trabajes otra cosa.
te va pidiendo que trabajes la siguiente fase. Es increíble, pero Te va llevando. La Claro, persona te va trae llevando. cosas vinculadas con la otra fase y así sucesivamente. Entonces es como que el cuerpo solo te lo va pidiendo. Es como vas al gimnasio, trabajaste el músculo y bueno, y después Claro. A equilibrar. estirá o trabajá el otro porque si no te vas a quedar ringo. Es lo Claro. mismo. El cuerpo energético funciona exactamente igual que el físico. O sea que sí o también- sí conviene hacer las 4 fases completas. No hacer una y te quedas ahí. Sí, porque es un proceso. Yo hablo de... a ver, cuando alguien me pregunta qué es, digo, es como un Reiki, para explicarlo rápidamente. Claro. Pero, además de trabajar sobre el sistema de chakras del canal central, trabaja sobre el aura energético. Ahí estamos viendo la fase Ahí uno. abrís a lo que son los gráficos, que son gráficos muy impecables, en color son increíbles. Hay mucha gente que no solo siente, como me pasa a mí, la energía, la ve. Wow. El cuerpo de luz y el aura tiene colores, tiene ochos, infinito, brillos, etcétera. Ahí no se va a ver porque está en blanco y negro, pero en definitiva se trabaja sobre el sistema de chakras del canal central, que indefectiblemente tiene que ver con el cuerpo físico, porque estamos hablando de puntos que son, o sea, que forman parte del sistema endocrino. Vos que estudiaste medicina, son usinas energéticas que tiene el cuerpo. Entonces, empieza hablando, o sea, enfocada en lo que son el sistema de chakra del canal central, pero ella lo que empieza a observar, o cómo lo ve, porque ella lo ve, y después lo dibuja, y después hacen los gráficos bonitos en color, son unos 8 infinitos que salen desde los vórtices de energía, hacia adelante, a los lados, atrás, arriba y abajo del cuerpo. Entonces le pone nombre. Arriba del corona está el centro de arriba, ahí lo van a Ay, ver, graficados. CA, centro de arriba, o chakra estrella del alma, como lo nombra Kai, Claro. ¿no? Que es la conexión con el yo superior, el Padre, el Gran Espíritu, como le querramos llamar, ¿no? Con las ideas que bajan también de los planos superiores. Y el centro de abajo, que es la conexión con la Madre Tierra, por eso el grounding, ¿no? O sea, vos llevás las manitos al corazón, respirás, tomando contacto con el centro de abajo o tomando contacto con el centro de arriba, estás alineado cielo-tierra. O sea, ya respirando, sin necesidad de hacer grounding. Bueno, hay símbolos Estás también, ¿no? conectado Yo en con otra eso. fase de balancing que no había hecho con vos, sino con Gaby, había un símbolo que era llevar las manos como hacia abajo Sí, y hacia hay un arriba, y ahí montón. te alineas directo con Son, centro abajo. son centro casi arriba. intuitivos, por Claro. otro lado. Cuando empezás a tomar contacto, y si tomaste muchas sesiones, te empezás a poner cada vez más sensible a las energías, las sentís cada vez más, hay como cosas que te salen solas. A través de la mano izquierda, por ejemplo, tomamos energía. Si vos levantás la mano, bajás información, bajás energía de una. Y haces Claro. así y le estás enviando energía a alguien, ya, ¿viste? Reiki. O sea, hay cosas que Claro. son intuitivas prácticamente. Claro, sí, sí. Pero bueno, la técnica es un poquito más específica y te enseña cómo despejar, ¿no? Cómo despejar bien. Es muy, muy rigurosa con la técnica. ¿Querés ir contando Pero bueno, un poquito así como cada fase? Fundamentalmente, claro. Entonces, a partir de esa información de los 8 que salen hacia distintos lados del cuerpo, ella empieza a ordenar y empieza a darse cuenta que cada uno de esos 8 tenía un significado puntual y específico y que debía ser trabajado por separado, para trabajarlo más profundamente. Es decir, bueno, ¿puedo trabajar todas juntas? Sí, pero bueno, no lo vas a poder integrar tan Claro. rápido. El cuerpo físico es muy denso, la materia es muy densa, necesita tiempo. Entonces, tranca, hacete una sesión fase 1 y deja de cantar las energías, porque es como una ola que pasa, barre, remueve, y después decante, después se limpia y queda Claro, tranquilo. claro. Pero lo primero, entonces yo cuando les explico a los consultantes, cuando me llaman, digo, es como un detox energético lo que vas a hacer. Tomate el día tranquilo, o sea, no lo hagas a la mañana y después hagas 50 cosas en el día. Trata de hacerlo a última hora. Entonces yo trato de agendar de 4 de la tarde en adelante. Cuando la gente vuelve a trabajar, si trabajas en tu casa, cuando terminás de trabajar, deja a los chicos con su abuela o con una niñera o con su papá, o organizate, tranquila. Esa noche no O con su hagas- mamá. O con su mamá. Bueno, sí, ponele. Pero la gran mayoría son mujeres. Sí, Eso sí, también pero- es verdad. Por eso lo estoy nombrando de esta forma. Es loco, pero es así. Entonces, organizate y hacela tranquila y deja de cantar. Y aproximadamente una semana, 15 días. Yo diría 15 días, conociendo por experiencia, y es lo que me enseñó mi maestra y cómo se transmite la técnica, cada 15 días tomarte la segunda sesión. Y ya el cuerpo inmediat- físico te va pidiendo trabajar lo siguiente. Y Ah, entonces, la primera fase es una sesión.
Sí. Es una sesión, trabaja sobre el sistema de chakras del canal central. Ahí están pasando la fase 2. Pero volvemos a la otra, Jaca, fundamentalmente, la anterior. Claro, el sistema de chakras del canal central, conexión cielo-tierra. Ahí está. Y Ahí está. después hay una geometría que está establecida, que en ese gráfico no está porque ya sería mucha Ok. info, pero trabaja la coherencia, mente-corazón. Hay un octaedro que se traza en un momento puntual de la sesión, en donde vos trazas corazón, el octaedro continúa en los hombros y cierra en el tercer ojo. Yo lo que he Y la sentido... frase que identifica esa fase es pensar con el corazón y sentir con la mente. Ah. Cuando estamos alineados, somos uno. Bren. Sentir, pensar, hacer, crear es una sola cosa. Cuando están todos los chakras alineados. Bren, ibas a contar algo. No, esto que yo lo suelo decir así cuando me hablo de balancing, que me fascina, que para mí la fase 1 es como en la compu cuando apretás F5, refresh, actualizar, es como que te bien. pone en coherencia con lo que estás viviendo. El año pasado, yo empecé un proceso de balancing de nuevo con Nati el año pasado, y yo sentí que desde esa fase 1 se empezaron a mover un montón de cosas que ya estaban justamente en mi campo, en mi realidad, y que era como que me ayudó, pues muy catalizador el balancing, como a pasar esa transición de lo que venía viviendo a lo nuevo. Como que un destraba, reseteo. ¿no? Claro, es un reseteo, por eso digo, Claro, como sí, cuando F5. actualizamos la pantalla que Sí. se refresca, yo siento la fase 1 Sí. de esa manera. Yo Sí. tengo curiosidad Sí. con el gráfico que estaba recién ahí, que en un momento, bueno, la persona estaba parada, como ahí está, de costado, el cuerpo físico, y tiene hacia atrás todo lo que es relato, hacia adelante todo lo que es potencial, estoy Sí. viendo, y hay como unos símbolos arriba. ¿Qué significan? Hay como una... Sí, en realidad yo puse ese gráfico para Sí. graficar la fase 1. La fase 1 en realidad es donde dice ahora Sí. en el canal central. Todo lo demás es lo que se va a trabajar en las siguientes fases. Perfecto. ¿No? Lo que está a la izquierda es el cuerpo visto desde arriba y lo que está a la derecha son los octaedros de los que hablo. Pero no quiero entrar en la parte de los octaedros No, porque no es está. muy No, específico muy técnico. y es muy técnico y por ahí perdemos el foco de lo que es. Lo que me interesa que miren ese gráfico es esa Ese canal ahora, central, donde dice claro. ahora, ¿no? Hacia es abajo, ¿no? Sí, ese canal central que es dorado, de luz y energía, que va desde el centro de arriba al centro de abajo, y el sistema de chakra del canal central. Fundamentalmente lo que hacemos en esa fase, por ejemplo, tiene siempre su parte ordenada de despejar primero. Despejar cada centro es tomar la energía que está en ese lugar, despejarla, se estiran las fibras hacia arriba, se despeja con varios movimientos durante unos minutos, pueden ser 3, 5 movimientos, depende de lo que pida cada centro, para que el centro energético quede en estado de reseteo, justamente. Después viene la parte de equilibrio, que es como una imposición, se pone una mano por abajo del cuerpo, otra por arriba, si es online es lo mismo, o traes energía universal hacia el centro. Una vez que está limpio, le amplificás energía, y lo que empieza a suceder es que ese centro empieza a correlacionarse positivamente y armónicamente con los que están con los demás. Si tomáramos un péndulo, entonces preguntamos, a ver, ¿cómo está? Limpié el 1, a ver cómo está. El péndulo empieza a ser así Wow. y te muestra que está alineado, por ejemplo, el raíz con el creativo con el... Cuando terminas la sesión, haces así y están todos Todo alineados. alineadito, qué bueno. Y por eso el bienestar, por eso nos sentimos bien, porque cada centro funcionando en forma desarmónica nos genera malestares físicos, emocionales. O sea, volviendo a lo de los cuerpos que ustedes decían, es que somos un montón de cuerpos. Somos el físico, somos el emocional, el cuerpo mental, el cuerpo de luz o energético, el cuerpo astral, cuando dormimos, ¿no? Va a vivir aventuras por ahí. Entonces, es darnos cuenta que somos uno. Todos los cuerpos son uno. Cuando estamos alineados, cuando terminás una fase 1, sentís la alineación entre todos los cuerpos. Por ahí en un sentido más profundo, cuando haces 2 veces la fase 1. Una segunda vuelta de tuerca la volvés a cursar. No, porque por ahí la primera vez tenés que aprender todavía mucho. Pero realmente es eso. Se te pueden ir síntomas físicos que tenés, podés dormir mejor, podés destrabar rápidamente en una fase 1. Sin ir a la fase 2, Claro, en una claro. fase 1 podés destrabar y si estás Sí, con sí. un temita alimenticio o dolor de cabeza, un dolor de panza o estreñimiento, lo que sea, un tema emocional.
Pero es Y- un detox. y Nati, Al en terminar general- puedes llorar, puedes ir, ¿entendés? Al De baño. cuerpo. Claro. Lo que Te pasa lo necesites. mismo que cuando haces un Liberar detox por cualquiera de las maneras. nutricional, es lo mismo. Por eso Y yo en tranqui, general, ¿viste? Después de la fase, en que general, vayan a dormir. ¿Por qué llega la gente? O sea, tus consultantes, ¿en general llegan por problemas emocionales o problemas físicos? O sea, ¿qué es lo que más los convoca? No, de todo tipo. De todo tipo. Y también por los programas. A ver, esa es la pregunta, esa pregunta que hace Dai está buena porque me estás escuchando el programa. Decís, ¿de qué están hablando? Están hablando de esta técnica, bueno, ¿Por qué iría, no? exacto. Claro. No, puede ser de todo. Puede ser por un tema físico, me estoy por operar y tengo miedo y no sé qué hacer, porque tengo que cambiar de trabajo, porque me tengo que mudar y me da miedo. Mucho vinculado con el miedo, mucho vinculado con la historia. Y ahora vamos a ir a las otras fases, ¿no? Con esto que estoy mencionando. Por eso cada técnica es perfecta. O simplemente porque estoy triste y no sé por qué. Vengo hace Claro. mucho tiempo haciendo un montón de terapias y realmente, y a lo mejor no necesitaba hablar más, necesitaba Sí. ordenar su energía. A veces pasa, ¿no? Ujú. Esto me pasa porque conozco mucha gente que le pasa que de repente se siente mal, ¿no? Orgánicamente. Y se hace estudios y está todo bien. Ujú. Y dice, che, pero tengo todo bien, pero orgánicamente me siento cansado, Claro. agotado, que me duele la cabeza, que me enfermo mucho, ¿no? Por ahí me estoy pero de enfermedades Sin motivación. sin motivación o enfermedades chiquititas. La típica enfermedad del adulto que no está como en esta conciencia es el resfrío. Me estoy resfriando mucho, ¿no? Me agarra mucho y no termina de ser una enfermedad donde tengo... Y bueno, entonces estas se acomodan estas cosas, ¿no? Como que Y yo... obviamente soy fanática Bueno, del pero- trabajo energético y a todo el mundo le voy a decir que vaya y se haga una limpieza. Claro. Pero depende de lo que la persona esté necesitando en ese momento. Por ejemplo, me llega gente desde la curiosidad, llega gente que ya conoce y que quiere, porque conoce Claro. la técnica. Ya le funcionó en el pasado. O que conoce el Reiki y sabe que con la energía, entonces quiero probar con otra técnica. Pero si la persona, por ejemplo, ¿no? Trae un tema muy específico vinculado con la historia y con su árbol genealógico, temas vinculados con los programas, yo le voy a recomendar que además de hacer la terapia energética, haga, por ejemplo, biodecodificación emocional o constelaciones familiares. Le voy a sugerir. ¿Y eso lo haces vos también? No, derivás con No. alguien. En general pulso que hagan las dos cosas en paralelo, porque hay una toma de conciencia que se hace desde la constelación o la biodecodificación, por ejemplo, trayendo la información en relación al síntoma, la lectura emocional del síntoma, y desde lo energético, cuando vos vas a la camilla te olvidas de todo. Ahora te entregás y trabajamos desde lo energético. Claro. Sí, hemos hecho trabajos entonces, interdisciplinarios con Nati. Se Buenísimo. potencia muchísimo el laburo. No sé si los Sí. otros facilitadores o profesionales Balancing trabajan así. Yo soy muy acuario, muy de armar red enseguida y me gusta. Es que hay eso que Se decías vos profundiza un montón. en un momento hablabas de los diferentes cuerpos, ¿no? Yo ahora que estoy estudiando biodecodificación, que ahora en teoría ya termino, ya hago el trabajo práctico y termino. También yo soy terapeuta y también abro registros akáshicos, hice la formación en péndulo, soy reikista, entonces todas esas cosas, vos te empezás a dar cuenta que no podés abordar un solo cuerpo, Claro. terminás abordando todo. Y por más que yo, ahora que estoy estudiando biodecodificación, ¿qué pasa cuando estás estudiando cualquier cosa? Te enamorás, y Claro. decís es por acá, es por acá. Pero me pasa mucho que no puedo terminar de despegarme de que somos energía, de que hay un montón de cosas que además de lo que... Entonces me resuena un montón lo que decís, tiene mucho que ver con la forma que tenemos por ahí nosotras de encarar, ¿no? La vida. No es que hay una sola cosa, pero todo se complementa y todo esto hace bien. Esto es lo que yo digo, no hay contraindicaciones, esto Total. es para todos los que están ahí escuchando. No hay contraindicaciones con esto. Esto no es tomarte un remedio que por ahí tiene Efectos colaterales. Claro, un montón. Esto no tiene contraindicaciones y Claro. solamente te vas a sentir mejor, aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, Claro. ¿Hay algún momento en donde se recomienda a la persona esperar más tiempo por alguna circunstancia en este momento no hacer la sesión? No se me ocurre decirle a alguien que no lo haga. Yo Claro. no soy fanática. A mí tampoco. O sea, recomendaría que hagan miles de Claro. sesiones en realidad. Claro. Se pueden combinar también. Si viene con mucho miedo, se puede combinar, por ejemplo, la fase 1 con la 4. Si viene con mucha recurrencia, trayendo cosas muy de la historia y del pasado, una fase 1 y 2 combinada. Si viene muy choqueado, estoy diciendo, ¿no? Con un ataque de pánico, con algo así muy fuerte. Si no, el proceso normal y natural sería que tomara de a una por vez para poder integrarlo, como decía antes. Y entonces, después de los 15 días de tomar la fase 1, eso, yo ya
lo voy anticipando, nos vamos preparando para la fase 2, por ahí le voy mostrando ese Ahí va. gráfico para que empiece a conectar, porque uno intuitivamente, esto es lo loco, ancestralmente ya lo tenemos. En todas las familias había una abuela que curaba el mal de ojo, el empacho, el no sé qué. O sea, esto está en nuestro ADN cósmico, en la cache, Ahí, que sí. justamente tiene que ver con esta fase, vamos a buscar la información y bien intuitivamente. Y Intuitivamente también conectamos con esto. Esto que decía Nati, yo pues, en mi proceso, que uno ya va anticipando, como los eclipses, ¿vieron que la energía del eclipse La se siente? sentís antes. Bueno, Sí. ya antes vas anticipando. Y yo que Nati le gusta compartir proceso y me dice, contame, manda ella con sus consultantes, bueno, contame qué vas sintiendo. Y yo, como tengo registro ahora, como digo, Nati, mira, se movió esto y sé que fue esa fase y pasó esto. Y ya me dice, mira, y sigue actuando también, ¿no? Sí, y terminando la integración de la fase 1, cuando terminaste de ordenar el sistema del canal central y se movieron un montón de cosas y estás en balance, yo vuelvo a preguntarle al péndulo, la persona en general llega a la fase 2 bastante ordenada, ¿no? Salvo que le hayan pasado muchas cosas, porque se mueven cosas. Entonces, en la fase 2 haces un repaso de fase 1 y vas a la fibra de atrás después. Pero sí que el cuerpo te pide ir a sanar Claro. esta fibra de atrás, que son esos 8 infinitos que se ven hacia atrás en ese gráfico. Si se fijan, todos los eventos de esta vida, resaltaría como primer palabra, o sea, todos los eventos de esta vida, todo lo que sea pasado en nuestra línea de tiempo, pasado entre comillas, lo que claro, nosotros sí. interpretamos como pasado, la vida adulta, historia de vida de la adolescencia, de la infancia, los primeros meses, el nacimiento, el proyecto y sentido, como le dicen en Deco cuando estaba en la panza de mamá. Sí. Y ahí iría a patrones hereditarios, rasgos genéticos sí, ¿qué más? Estado de gracia Todo lo que es de este... y otras vidas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con historia está alojado en esas fibras de atrás. Y si se observan en esos 8 infinitos, bueno, hay algunas fibras que están a 15, otras a 30, otras 60 centímetros, ¿no? Se trabaja en la técnica en distintos niveles. Cuando estás trabajando la fibra de atrás, el consultante boca abajo y movimientos en camilla trabajando eso mismo que están viendo ahí en el gráfico. Esos puntitos negros son enriedos, son acumulaciones de energía que necesitan ser despejadas y limpiadas. Wow. Todos los eventos de esta vida que te hayan pasado fuertes, así sean súper positivos, también vamos a ponerlo entre comillas, Sí, sí. o súper negativos. Igual te condicionan, igual están marcando Digo ahí, esto ¿no? negativo entre comillas porque en realidad no hay nada negativo. Siempre Claro. es positivo porque por algo estuvo ahí y el alma eligió esa experiencia para, o el clan para experimentar y aprender algo. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. Pero todos los eventos, todas las cosas fuertes están alojadas ahí. Y hay sobrecarga de energía. Cuando hay sobrecarga de energía, no permite que la energía fluya de una forma favorable, ¿no? Que podamos estar en paz o tranquilos. O sea, es como que algo que nos tironea, ¿no? Entonces, después de limpiar esas fibras, yo digo, es para que te des una idea cómo va a ser el despeje, digo, es como poner los dedos en el enchufe. Hace una descarga a tierra, concretamente. Wow. Poner los dedos en el enchufe, ¡fran! ¿Sentís eso? ¿Se limpia? No, Oh, cada uno no. lo siente de Ah, una la forma gente no se distinta. asuste. Claro, no es así. No, Claro. No es que No se va a siente, digo, electrocutar. Yo Es muchas veces yo la fase 2 muchas descarga. veces me he desconectado de tal punto que me he dormido. Sí, me pasaba Sí. en barras eso, por ahí. Me dormía Más y me relajada. despertaba Sí, con un es muy recuerdo común. por ahí. Es muy común y muchas veces cuando hay mucha energía en el plano mental y en nuestra alma, el gran espíritu o el Claro, universo, claro. no sé quién, Necesita- nos desconectan. Claro. Nos Te desconectan desenchufa. para Chao. decir, o los hermanos Claro. mayores, no sé en quién, nos desconectan para decir, deja de querer controlar, Claro. entregate esta experiencia y deja que te limpien. ¿Sabes que me Porque encanta la verdad, de lo que acabas de traer? Uno, ¿no? Mi mente uniendo. Esto que hiciste. Comillas para el pasado, después hablando de las experiencias pasadas como cargas energéticas que están ahí. A mí me encanta esto, resignifiquemos la palabra pasado, entendamos que somos una de las pocas culturas que obviamente dominamos el mundo en todo el occidente, entonces obviamente ahora todos se rigen por esta línea de tiempo, pero somos de las pocas culturas que entendemos el tiempo con una linealidad. Hay una película hermosa de Tom Hanks que él va en carreta leyendo el diario por el mundo, de repente adopta una nena aborigen, la lleva en la carreta, no sé qué, y bueno. Y cuando se quieren comunicar, no se entienden, y él le dice, vamos hacia adelante, hay que ir hacia no sé qué, y ella no entiende, y le hace Claro. este movimiento, y le quiere
no, ¿cómo? O sea, hacia adelante es lo que estamos caminando, pero en el tiempo no. O sea, en el tiempo ella no lo entendía esto de ir hacia adelante o hacia atrás. Claro. Y es Porque súper- conciben el tiempo como circular. como forma circular. Claro, y el espacio. Exacto. Y esto es súper interesante. Yo que trabajo con meditaciones cuánticas y de repente hago una meditación cuántica y me dicen, che, me acordé cuando estaba en la cuna y Claro. pude sanar eso. Vos decís, ¿cómo puede ser? Ya pasó. No, no pasó. Y esto que vos traes, cuando yo desato esos nudos energéticos, me viene esto. Estoy realmente afectando cosas que en realidad no pasaron, no tenemos que pensar como algo que ya pasó, entonces estoy viajando en el tiempo. No, esto es algo que está pasando. Son ¿no? líneas de tiempo en simultáneo, En ¿no? Y uno va simultáneo. conectando con una o con otra. Claro, entonces están ahí porque están ahí, ocurriendo. Están o sea, ocurriendo. Exacto. Si hay sobrecarga, están ocurriendo. Claro, están activas. claro. Y en relación a eso, Entonces- Nati, una vez que vos lo limpiás, lo mental tan fuerte, ¿puede volver a anudar eso? Digamos, ¿puede volver o ya está, se limpió y ya no va a volver? ¿Qué suele suceder? Lo que está ahí como sobrecarga, en la gran mayoría de los casos, tiene que ver con programas vinculados con el árbol genealógico o historias de vidas pasadas, Ujú. casi te diría. Pueden ser historias en la infancia, o sea, de todo. En general, en una fase 1, quizá la primera vez que lo haces, en una fase 2, la primera vez que lo haces, limpias más chiquito. Limpias cosas vinculadas con tu vida adulta, con tu vida con la infancia. Si ya la haces 2, 3 veces y la segunda te vas un poquito más atrás, la tercera te vas un poquito más atrás, la cuarta ya te fuiste a vidas pasadas. Si creyésemos en vidas pasadas, yo digo, no necesariamente tenemos que recordar. Yo recuerdo, por eso lo menciono, pero no necesariamente. O historias de ancestros, o sea, los programas. Por eso es que yo decía antes, sugiero a veces trabajar en paralelo con otras terapias de árbol genealógico porque, bueno, está bueno la toma de conciencia también. Pero desde lo energético es eso, es como descarga tierra, digamos como que la energía que no tiene que estar ahí, la sobrecarga, baja por el canal central, centro de abajo, a la tierra. La madre tierra es la que recicla, por eso el grounding nos hace bien. La madre tierra le damos las gracias. Lo primero que hacemos cuando empezamos la meditación es damos las gracias, porque ella va a tomar todo eso que no necesitamos más y nos va a devolver energía limpia, libre, yo digo, de nutrición y de amor. Nos devuelve la energía limpia para que vuelva esa fibra. Entonces imaginen que ustedes pudieran con un Photoshop borrar esas sobrecargas de energías, quedan libres. Wow. Mirá cómo se vería ese gráfico, tendría que hacerlo para mostrarlo antes y después de la sesión. Queda limpia y libre. ¿Para qué? Primero, no solo estás sanando, sino que vas a transformar tu historia, como dice la fase, en una columna brillante de sabiduría y apoyo. La historia te sostiene. O sea, son frases muy específicas Hermoso. que se usan en la meditación que se hace. O sea, yo voy diciendo la meditación a medida que voy haciendo los movimientos, Wow. ¿no? Eso también Y tiene el la balancín, es muy programación amoroso. neurolingüística es muy importante. Y yo le digo, si te quedas dormido, porque hay gente que dice, ay, no, porque me quedé dormida, No, no, no la podía importa. hacer. No importa. No importa. Capaz mejor. No, si te quedaste dormida es porque te tenías que quedar Claro. dormida, punto 1. Punto 2, porque soltaste el control. Claro. Entonces realmente está fluyendo bien. Y 3, es lo mismo que hagas una regresión o un trabajo de Reorixin o de... Sí, sí. Digamos como que... Bueno, me perdí lo que iba a decir, pero... Se va a limpiar lo que se tenga que limpiar, ¿no? Lo que aparte- tenga que ser limpiado. Quedarse dormido también, más allá de que esto de que estás soltando, porque muchas veces la mente no te deja reprogramar. A mí me Claro. pasa, yo empecé a hacer hipnosis hace un tiempo para dormir, incluso a crear Tu mis propias inconsciente hipnosis. lo está tomando. Te levantás de otro humor y me quedo dormida, Sí. apenas empieza, ¿eh? O sea, no Sí, es que sí. estoy... Pero en ese momento en el que te estás quedando dormida es donde es más efectivo. Sí. Es que la info trabaja en otro plano. En también. otro plano. Y estás como en una especie como de limbo, ¿no? Que estás Claro. medio dormido y medio despierto. Total. Y estás trabajando juntos. Por eso te invito a, o sea, todas las frases que vas a escuchar durante la meditación es, juntas hagamos esto, juntos hagamos lindo. aquello. Te iba a Y decir, ahora Nati, juntos- si podías, a mí me encanta la frase, me parece muy amorosa esta técnica, y la frase Sí. de inicio, cuando, bueno, le pedís como permiso al consultante de entrar, la frase de inicio del balancing, que me parece muy linda. Siente, intuye, imagina o piensa. No en tu entramado esa, de calibración la universal. que no me acuerdo cómo es, porque en algún momento me lo había aprendido, como de pedir permiso, bueno, no me acuerdo cómo es la frase. Sí. No sé a cuál te referís. La pero suelo sí, decir al principio y al final, ¿puede ser? seamos conscientes de luz y energía que irradias adelante, atrás. Eso se dice al No, final. no era esa. Bueno, no importa. Como tiene Pero tantas todo es muy, frases, muy todas amoroso. son- Es muy, a todas mí me son parece muy lindo hermosas. porque es invitacional también. Es un lugar que tiene Por eso digo que es compartirlo. de
autoconocimiento y autoempoderamiento. Me gusta. ¿no? Claro. Aparte creo que no sé si hay otra técnica que yo no conozco. que involucre al consultante así, esa ¿no? forma. Sí. Yo no Creo que no. conozco. Bueno, el mindfulness, pero quiero decir, esto, por un lado, estás activamente, física y energéticamente hablando en camilla, haciendo movimientos Claro. concretos. Por otro lado, lo estás invitando a que lo haga con vos, lo estás guiando amorosamente a través de la meditación guiada. Le estás dando intenciones para que trabaje puntuales vinculados con esa sesión, que después al finalizar la sesión yo le doy una planilla con las intenciones enfocadas. Todas las frases fuertes de la meditación ya están resumidas en una síntesis. Y bueno, en mi caso particular, pero esto es algo que hice yo, grabé las meditaciones guiadas para que la persona se la ponga auricularcito. Qué bueno. No sé, estás a la noche durmiendo, te la pones antes de ir a dormir. Genial Cuando te vas a eso, bañar, me encanta. meditación activa cuando estás lavando los platos. Eso O te sea, ayuda cuando a vos sostener quieras. tu proceso A también. Claro. sostener y seguir Tal aprendiendo. cual. Claro. Sí, tal porque cual. eso Me también encanta. tiene que ver con el terapeuta que lo hace. Y creo que eso está buenísimo porque esto que hablábamos al principio, muchas veces vas a una sesión de algo, no sé, balancing o cualquier otro, y salís y tenés que hacerte cargo y no te haces cargo y a No. veces lo escuchás en repetición y No. por ahí al tercer, cuarto día te Terrible. cae la ficha. Yo ¿no? Pero- hago una planilla de trabajo cuando laburo y voy haciendo consultas al péndulo, entonces te saco una foto de lo que trabajamos como un diario de sesión. Después hago cartitas, oráculos, porque me guían, a veces las saco antes, a ver qué es lo que va a trabajar esta persona. Y entonces le mando todo y le mando la meditación guiada, le mando un montón de info que la persona después dice, pero no, anda a Acompaña, vos lo haces a tu tiempo. Anda a trabajar, anda a laburar. Digo, no, pero no te exijas. Esto, guárdatelo. En algún momento esa información la vas a necesitar y vas a decir, esto había salido en tal Claro, momento. tal cual. Y en la Chicas. fase 2, bueno, Hay comentarios, ¿vas Sí, a leerlos? Nena? sí, dale. Quiero dar comentarios porque quiero que podamos pasar de Sí, fase porque sí, si no sí. se nos va a ir. Y quiero sacar cartita y quiero que me Todo, muestres todo, qué trajiste, todo. todo. En 15 minutos. Sí, sí. Nuri nos dice, fui paciente de Nati y es una gran terapeuta con mucha entrega y amor en cada sesión y en el post acompaña incondicionalmente. Esto es lo que estabas diciendo recién. Hay es mucho que hay que acompañar. acompañamiento. Hay que acompañar porque se mueven cosas. Esto, Claro. Claro. esto No, de no la puedes ola, tirar así. Esto de la ola es literal. Mm. Y aparte vos te das cuenta si está llegando la luna nueva o está llegando la luna llena y vos decís, Claro. hoy me van a llamar. Ah, Porque wow. sí, obvio. Obvio que se van a movilizar cosas. Y yo me acuerdo, mirá qué loco, pero me acuerdo más o menos de la carta natal de cada uno. Entonces la tengo ahí y digo, ay, sí, claro, le va a tocar su nodo norte. Entonces, claro. y es así. Sí. Y es acompañar con amor. Me encanta. Vas Total. acompañando y estás ahí, aunque sea un... Dale, negra, vos podés, hacerte la meditación, dale. Porque es como eso el balance. Sí. Es una palmadita en el hombro. Un apapacho. Dale. Ay, qué pero lindo. trabajá, Me encanta. Me pero hacelo. encanta. Quiero ir ya. Bueno, antes de ir a la fase 3, paren que seguimos, que también Nuri nos pone pensar con el corazón y sentir con la mente, que es lo que hablábamos hace un ratito. Irene Natalia Santillán, que Ire estuvo acá en el Sí, programa, amiga invitada, pone, hola chicas, qué hermoso tema, besos para las 4, Nati, excelente profesional, la recomiendo muchísimo. Nati, mucho amor para Querida Nati. amiga. Nati, sí, muchísimo Una acá. genia. Bueno, ahí teníamos recién la plaquita de la fase 3, Sí. entonces veníamos hablando de esto, ¿no? Veníamos hablando de la 2. Que es la que nos acomoda las fibras de atrás, Sí. trabaja con esas y cuestiones. claro, y lo que haces es, después de despejar, es conectar de una forma saludable con tu historia. Ujú. Claro. Estás en paz con tu historia. Dejas de estar desde el paradigma de la culpa o desde el paradigma de la víctima del victimario. Se O sea, transforma, porque claro. porque Sí, lo sí. estás O el transformando. sostenedor, ¿no? Lo que cada uno... Sea cual sea el programa que Tal tengas, todo lo que ustedes hablan desde la constelación familiar, etcétera, todo lo que se ve en una constelación o se ve en una sesión de deco, es bueno, en esa fase Claro. a pleno. Así que en esa fase, pañuelito, carilina, porque te llorás todo o te dormís todo y después se te mueve todo o te destrabás, no sé, una situación de salud que tenías, viste al otro día, 2, 3 días, tranca, no te asustes, está todo bien, ya se ordena, bueno, gracias. Y se Wow. ordena. Y estar en paz con la historia, wow. De pronto es sí. una Es mochila mucho. que te sacas de encima tremenda. O sea, podés sentir literal que te dejan de doler los hombros, el cuello, o las lumbares, no sé, toda la espalda. Porque literalmente está ahí atrás. Sí, claro. Y conectás también con la sabiduría que está en el Akash. Por eso al final de la fase 2 decía Talentos, ¿no? habilidades latentes, talentos escondidos. Yo después de hacer muchas veces la fase 2, por ejemplo, recordé vidas pasadas.
O sea, limpié tanto que en algún Claro. momento viene información que es importante para vos recordar en este momento de evolución. ¿Cuándo La puedo que pedir estés. un turno para ir? Nati, y vos decís que limpiaste un montón de veces la fase 2. ¿Con otro o después ya lo hacías con vos misma? Tomé muchas sesiones antes de formarme. Muchísimas. Nati, esto se puede hacer virtual, dijiste en un momento, ¿no? ¿O recomendás Sí. siempre presencial o más Yo presencial? hago 80% online. Ah, ¿en Mirá serio? vos, en definitiva. Mirá. Y a partir de pandemia, porque yo daba presenciales, pero de pronto dije, no voy a dejar de dar sesiones. ¿Se puede? Yo decía, pero... Bueno, así como el ¿cómo Reiki, no se va a poder? claro, ¿Cómo obvio. no se va Claro. a poder? Obvio. Total, Como todo. claro. No, es hermoso. Bueno, si Sí. estás ¿Vos a la viendo 3? desde Y en otro la lugar 3, del mundo, ya sabes que podés pedir una sesión. Sí. Si te estás llamando y estás en Es que cualquier otro realidad yo hoy lugar. día trabajo en más Costa para Rica. afuera que acá. Eso es Ay, lo loco. mira Es muy vos. loco. Que estás en Porque Costa- esa fue una intención personal mía. Dije, este país está muy raro. Y no sé Ajá, si me quiero mira. mudar otra vez, hablando de mudanza. Digo, voy a trabajar para gente de afuera para que mi tiempo valga más, porque lo que yo hago vale. Claro. que sí. Claro. Entonces trabajás también el empoderamiento Es que y la también valoración. tiene que ver eso, ¿no? Con la valoración y con el merecimiento y con que realmente... Que merezco sentirme bien. si todavía alguien no está preparado para entender lo que es el valor de lo que yo hago, bueno, listo, en algún momento eso va a llegar y mientras tanto otros lo entienden, otros lo valoran y está perfecto. Y Claro, pero en la general, clave es que uno entienda el valor de lo que Ah, hace. sí. Por eso por ahí es tan importante de hacer estas cosas para uno primero. Autovalorarse. ¿no? Es claro, si no te valoras. Indefectiblemente, después de mucho trabajo energético, obvio, soy fanática, ya les dije, terminás estando en un estado de gracia casi constante. Pero no es que, ay, qué iluminada. No, me pasan cosas o nos pasan cosas como a todos, simplemente que, claro, estoy muy ordenada energéticamente. Entonces se refina la forma en que tenemos de hablar, se refina el chakra laringe, pensar con Claro, el corazón, sentir claro. con la mente, la conexión con nuestro sentido del ser, que es el plexo solar, la conexión con nuestro chakra creativo sexual para crear y para disfrutar, para estar presentes. Y estamos en presentes, porque en definitiva todo el tiempo las distintas fases te limpian para que vuelvas al presente. No hay otra. No hay otra, chicas. O sea, es lo que por se ahí. habla desde un montón de... Es esto, es centro de arriba, centro de abajo, respiración presente y disfrutar. Entonces, Bueno, ese es otro de los grandes programas que traemos, ¿no? El tema del no disfrute, del sacrificio. Del sacrificio. Hay mucho ahí. pero bueno, primero tiene que ser una lucha. Claro que sí, que primero Tal cual. hay que limpiarse. Y bueno, Bella, y esto que traes de la avanzando, fase 3 también pensaba, ¿no? Esto de valorarse y demás, el dar y el recibir también tiene que en ver la con fase eso, ¿no? 3 La volvemos al canal central, se trabaja con otro tipo de energía, en vez de dorada se trabaja con platino, que es catalizadora. Igual se sigue trabajando con la dorada para despejar, porque es la que más... A ver, cuando yo digo dorada, es dorada literalmente, si la pudiésemos ver, y se siente cálida. Sí. La platino es fría y se siente fría, te agarran chucho de frío. Wow. A partir de esta fase, de la 3, la 4. Y además de trabajar el sistema de chakra del canal central y el canal central con esta energía platino que nos trae al presente, mucho más empoderamiento, mucho más fuerte que en la 1, está emparentada con la 1, pero va a limpiar las fibras de los lados del cuerpo, los 8 infinitos que salen a los lados del cuerpo, que tienen que ver con eso que están viendo ahí, recibir, enviar. Prisma de la inclusión y prisma de la benevolencia. O sea, el balance entre el dar y el recibir, en definitiva, dicho en criollo. No todos los profesionales explican la fase 3 de esta forma, pero en mi experiencia personal es súper fuerte ese gráfico, porque fundamentalmente el balance energético. Entonces, se empiezan a limpiar chakras menores, de los cuales no estamos muy acostumbrados a trabajarlos, no estamos muy conscientes, además de los del chakra, está la muñeca, el codo, el hombro, la nuca, la rodilla, la cadera, bueno, Claro. concretamente limpio eso, hasta la mandíbula, o sea, hay como chakras menores que salen hacia los lados del cuerpo y que cuando vos los limpiás del lado derecho es donde damos energía, recuperamos energía que estamos drenando en exceso o poniendo energía en exceso en lugares donde no tiene que estar, la traemos al centro y del lado izquierdo del cuerpo le pedimos al universo que nos devuelva la energía que Ojo, entregamos claro. para estar acá. Vamos en a, balance. seguramente salimos de esta fase poniendo límites, hablando Exactamente. amorosamente, lo que sí, lo que no. Sí, Tal cual. exactamente, sí, es que tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, si vos tenés el celular, en el WhatsApp, viste que hay un montón de chats abiertos y otros que se pueden archivar. Si vos ves mi WhatsApp, yo tengo 3 contactos nada más
que son las 3, 4 cosas que yo puedo manejar en el día. Las demás las tengo archivadas, porque ya las respondí. En tiempo presente recibí el mensaje amorosamente si esa persona me escribió, ya sean 10 minutos desubicados. Vos decís, ¿cómo me va a mandar 10 minutos? No, esa persona necesitó eso. Le respondí en 1 minuto, si yo siento que es el balance necesario, y después lo archivé. No me quedé esperando si la persona me respondió o no me respondió, si está bien, si está mal. Yo en ese momento conecté con ella de la forma más amorosa, tratando de hacer una devolución genuina y amorosa, y después desconecto. Ay, y qué así loco. con todo. Nunca archivé un chat de WhatsApp. Yo tengo un Pero par, por poner esto tengo un par archivado. Sí, por yo tengo ponerte un archivado. ejemplo, pero no es que yo archivo No, re la bien situación igual, a la ¿no? persona, sino que cuando eso vuelve a estar en presente... Va a volver. No, ¿qué Aparece. es lo que yo puedo hacer Claro. en el día de hoy? Hoy Claro. estoy acá, en mi chat va a estar Brenda, va a estar la persona con la que me encuentro a la tarde y mi marido, por ejemplo, ¿no? O el papá de mi hijo. Claro. Porque sé que le tengo que recordar algo. Y después ya está. Y eso te hace estar con una liviandad. Porque vos decís, claro, si son 3, 4 cosas las que puedo manejar, ¿cuántas podemos manejar en el tiempo No, presente? sí, No. es verdad. ¿No? No podemos 50.000. Entonces ahí empezás a revisar los terceros entramados. Yo hago un dibujito en esta fase, en el manual que les mandé para que vean un cuadernillo que suelo dar a los consultantes. Es como dibujar un macaquito, ¿viste? Y 800 millones de ventanitas y hacia dónde nosotros tiramos, La energía. claro, Drenamos redes, todo el tiempo. Sí. ¿no? La tecnología, el celular, la tele, la radio prendida, el no sé qué, no... mucho. No voy a poder profundizar. No, en bueno, todos pero estos temas. entonces la fase 3, así vamos a dar un poco de contexto porque, chicas, nos quedan 10 minutos. La fase 3 entonces tiene que ver con este equilibrio de dar y recibir. Seguramente salgas de la fase 3 Y sí, poniendo límites, aprendiendo a límites pedir. amorosos, Ujú. no es necesario desde el Sal- conflicto. conectándote con tus pedidos también, ¿no? Porque Sí, aprendo a recibir Y qué es lo que- equilibrando vínculos. A mí me ha pasado Ah, mucho bien. de cosas que estaban ahí y gente que desapareció, gente que volvió. Bien. Bueno, eso que Sí. hablamos de los consultantes, particularmente en consulta de gente que a veces, no sé si les pasa, pero que estás ahí como medio, no sé si lo quiero seguir atendiendo, pero es un servicio, pero el otro, y como que se limpió también con una fase Sí, 3. las situaciones o personas que se tienen que Bien. correr, se corren, no significa que cortes vínculos, se corren energéticamente y llegan las que tienen que llegar. Exacto. Bien. Porque te abrís a recibir la abundancia del universo, a recibir lo bueno que te puede dar, la luz que puede entrar, dejándola entrar, ¿no? Claro. Permitiéndolo. Bien. Y esa es la de la fase 3. La Sí, la fase fase 4. Y la fase 4 de la misma manera que esto, y limpiamos atrás, al costado, el entramado te va pidiendo, bueno, ¿y ahora? Ahora que ya limpié acá, es como un círculo perfecto, ¿no? Fíjate, un movimiento perfecto que hace que limpiemos acá adelante. 15, 30 y 60 centímetros. Y si leemos potencial, esperanzas, sueños, deseos, intentos, proyectos co-creativos. Y la última, que suena rara, miedo, preocupación, en realidad es una de las cosas que más se limpia en esta fase. Claro. Está vinculado con la fase 2 y las fibras de atrás, porque en general hay una resonancia, un espejo. Esos miedos están vinculados con cosas que nos pasaron en la historia o que estuvieron en nuestro álbum, estuvieron en nuestros programas inconscientes, etcétera. Lo primero que limpiamos son los miedos. Cuando limpiamos esas fibras y esos enredos en general son miedos. No, porque no voy a poder, no, porque no. Sea más positivo o más negativo, no importa. Hay gente que ya por configuración es negacionista. No, y aunque seas o lo que sea. positiva, podés tener como Los todo un tenés. impulso, pero el miedo es el que justamente no te está dejando que ese impulso Sí, se manifieste. Te está quitando ¿no? energía en esas Total. fibras de adelante y no te permiten conectar con todo lo demás. Entonces, claro. de la misma manera que en la 2, al limpiarlo, trum, ¿viste? La Tremendo. tierra lo toma amorosamente y te dice, tranca, ¿viste? Está todo bien, vuelve energía luminosa y limpia y libre. Y entonces imagínate que eso no estuviera, lo pudiésemos borrar en Photoshop. ¿Cómo quedan las fibras? Limpias. Claro. Entonces podés conectar con todo eso, recién ahí podés conectar. ¿Por qué? Vos haces una intención enfocada, esto que yo les decía al WhatsApp, esto es lo que puedo hacer, cortito, chiquito, al inconsciente le hablás en afirmaciones positivas, chiquititas, ¿no? Cuando haces intenciones enfocadas, vieron que es un poco así, o los decretos, quiero lograr esto en tiempo presente. Y entonces lo podés crear más fácilmente porque está tan bien alineado con tu misión, con lo que necesitas hacer, con tu presente, con lo que podés hacer hoy, que se concreta. O sea, difícilmente no lo puedas concretar. Claro. Yo antes hacía rituales, entierros, carta de luna llena, soltaba no sé qué, luna nueva, pedía las intenciones, o rituales, la luna nueva en Capricornio, cuando empieza el año gregoriano, que no es el astrológico, pero bueno, es súper poderoso hacer intenciones.
una vez que estás muy alineado, ya no necesitas ni escribirlo. Yo igual por ahí me hago una listita en mi auto WhatsApp, por ahí, Claro. de intenciones. Ahí está. Mira, las narro y salen 10. Claro. Ponele. Perfecto. 12 para todo el año, perfecto, ya está. Pero para el día es una cosita, 2, poquitas la que podemos manejar. Y claro, ¿cómo no se va a concretar? Claro, y si eso vos te estás baja. limpio, ordenado, Y te baja la enfocado. ansiedad, el miedo, claro, la preocupación, todo eso baja porque no es Es un que en montón realidad de vos cosas. vos no estás queriendo controlar nada, estás realmente fluyendo con esto y el universo te va a proporcionar la experiencia que sea positiva para vos, no Tal otra. cual. Y aparte el cansancio, pensaba. Cuando uno está en tantas Sí. cosas, también eso, ¿no? Ay, te drena Sí, te mucho. agota. Sí, terminas muy agotado Muchas porque veces además, lo aparte mental. terminas con tantas cosas que querés hacer en un día creyendo que si las haces, entonces vas a lograr más, ¿no? Terminas haciendo la mitad. Programita mal, también ese claro, Miedo de programa. culpable. claro. Por eso le podría haber puesto un montón de nombres a la charla o al cuadernillo que hice para mis consultantes. Antes yo decía que lo que hacía era armonización espiritual, porque hay mucho de espiritual en todo esto. Claro. Y antes de empezar el programa yo decía, el entramado se llama wholeness. Y tiene mucho que ver con holiness, tiene que ver con, en inglés, ¿no? Porque la que canaliza la técnica norteamericana, holiness es la santidad, es la gracia, es la luz, es Claro. estar conectada con lo luminoso, con lo lindo, con lo bello, con la vida, como le quieran llamar. Yo trato de dar muchos sinónimos a la gente porque no sé con qué conecta, no importa con qué conectes, si es todo uno. Es lo mismo que decir Buda, Allah, Jesús. No dividamos, chicos, en No, realidad no, sí. todo es luz y todos estamos hablando de lo mismo. Sí, y lo podés Pero ver sí cuando que el conectás, balancing ¿no? conecta con la luz, conecta con el amor fundamentalmente, y hablaba en algún momento de mala vibra, buena vibra. En realidad es cómo está el sistema energético. ¿Está vibrando bajo alguno de los chakras? Bueno, tendamos eso. Lo que Claro. nos quiere decir cada chakra, porque el plexo solar nos habla del empoderamiento, de la confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, limpiate ahí, Me ponete una encanta. piedrita amarilla ahí, quédate ahí con la manito, ponete una frecuencia que vibre en mí. Conéctate con eso que te está Lleva las pasando. manitos Claro. y decir, Ujú. me duele acá en la boca del estómago, miedo. ¿Qué es esto que dice Nati? Es mucho más simple, a veces no hay que hacer grandes cosas. Es No. conectate con vos, date un momento, ponete las manos, si tenés una piedra, agarrala, si no visualizala, observás una llama, no sé, un fuego. Claro. Los símbolos de las cosas y darse el tanta tiempo. teoría, por eso. O sea, Sí, la teoría sentirlo, la tuve que sentirlo. estudiar yo cuando me enseñaron me enseñaron a despejar o etcétera, ¿viste? Porque por ahí decía, bueno, sí, está bien, hay que hacerlo bien, no es cualquier cosa, te limpio así. No. Pero para la persona es chiquito lo que le tenés que bajar. Es una Sí, cartita. sí. Mira la cartita que te salió. El espíritu de la hormiguita. Sí, 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 ¿Viste? tal cual. Te dice que tenés que trabajar en forma colaborativa. Deja de cargarte 80 Claro. mochilas vos solo creyendo que... Tal ¿viste? cual. O los atributos del balancing de otras fases. Trabajar la humildad. Ya quedará para la próxima. También el balance Trabajar la sigue un humildad, montón. Trabajar la Y humildad. Nati, y el vos bajar. brindás sesiones y también formás. Para formar en esta técnica puntual tenés que ser maestro, o sea, tenés que estudiar otra formación más para ser maestro. Y es una técnica norteamericana. Claro. Así que de momento yo no lo hice, me encantaría formar gente, pero me gusta mucho dar sesiones. Es lo mismo que aprenderías otra técnica, me encanta, pero me gusta mucho dar esto. ¿Para qué voy a hacer 50? Una. Hago cristales también, hago tamiana, fundamentalmente. Que Una íbamos- técnica sí, canalizada eso no acá. nos entró hoy, pero en otro momento, Pero lo sí. interesante es que hay otras técnicas, sí, obvio. A mí me llegaron en un momento específico y puedo decir que muy rápidamente cambiás frecuencia vibratoria si estás abierto y conectás bien con esa Claro, energía, ¿no? claro. Pero esta me gusta porque enseña. Sí, Y está buenísima. tengo 1000 planetas en Géminis y me gusta transmitir y enseñar y el 1 a 1 también. Porque Claro. se pueden dar sesiones grupales, podría, pero se me dan el 1 a 1 porque y el proceso, viste, a veces es chiquito. La persona necesita que le apapachen, que le abracen, tal cual. que si va a llorar al Que final le de la pregunte, abracen, claro. y que Sí. te tomes el tiempo para dedicarle a ella. Tal Así cual. que, bueno. Bueno, Nati, muchísimas encanta. gracias por habernos acompañado. Me A encantó. Igual ustedes. tenemos unos minutitos más porque empezamos un poquito tarde, pero Pens- tenemos que ir cerrando. Igual Cerrando, y no nos pensaba, vamos a ir sin tiradita y también hablar de nuestro retiro previo Ya, a la obvio, tirada. pero antes no me puedo olvidar de contarles que estamos acá gracias a Bequim y a Creolerte, que son nuestros auspiciantes oficiales.
queremos presentarles, como todos los días, los productos de Bekim, los productos de Creolerte, cosmética capilar y aromas para tu hogar. Tenemos aromatizantes textiles y tenemos difusores que son aromatizantes de ambientes, esos que vienen con las cañitas de bambú que difusionan para todos lados. Bueno, tenemos... Creolerte tiene muchísimos aromas, muchísimos, una cantidad increíble de aromas, así que alguno vas a encontrar que se conecte con vos. Este es de maracuyá, por ejemplo. Ay, riquísimo. Riquísimo. Y el que más nos gusta a las reinas. El sólido de Bekim, de Argan, que Amo. es El shampoo y una acondicionador. bomba Amo. total. Es Siempre lo vengo acá más al programa con amigable el con la pelo naturaleza, no testeado en animales, o sea, completamente vegano, certificado, más porque están certificados, no te lo decimos nosotras, y además está libre de parabenos, así que obviamente es nuestro favorito. Y además el envase también es un envase más amigo con el medio. Igual todos los envases de Bekim, quiero aclarar, que esto está bueno también decirlo, son reciclables. Y de hecho ellos tienen, después bueno, es para hablar con los chicos de Bekim, pero ellos tienen toda una movida donde hay una intención de poder traer los envases y reciclarlos. Pero puntualmente, el del shampoo sólido es mucho más amigable con la naturaleza. Gente, vamos a hacer una tiradita y vamos a hablar de nuestro retiro. Hoy hablamos de Tamiana, va a haber Tamiana en nuestro retiro porque está Mariel, que nos quedamos, bueno, ya vamos a estar conectando con eso. ¿De qué viene este retiro? ¿Por qué hacemos un retiro? ¿No? Yo creo que es súper necesario. Esto que nos pasa, que hablábamos hoy, me siento cansado, me siento agotado, me siento desconectado, estresado, acelerado, no sé ni para dónde ir. Lo que tenés que priorizarte. O sea, lo primero, antes de acomodar tu afuera, empecemos a acomodar el adentro. Regalate estos 3 días para estar conectado con vos. Es un retiro mixto en San Luis, en Carpintería, que es un lugar energéticamente, pero poderosísimo. Está como sobre cuarzo en las sierras de los Comechingones. Es un lugar hermosísimo en la naturaleza donde vamos a desconectarnos de las rutinas para reconectar con nosotros, para recordar nuestro propósito. Vamos a estar constelando con Bren, que es nuestra consteladora oficial. Vamos a estar haciendo dinámicas de cantos de mantras y trabajos con la voz, con Dai, para poder liberar desde también el chakra garganta y empezar a liberar un poco desde lo que digo, cómo lo digo, afirmaciones que ya hablamos de la importancia de la voz. Primero fue el verbo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Vamos a estar haciendo meditaciones cuánticas acá guiadas por mí. Vamos a estar haciendo yoga, rutinas de yoga de conectar con el cuerpo, con Nuri, que hoy no nos acompaña, pero ya todos la conocemos, Nuri Rodlán, técnicas de Tamiana con Marie, de armonización energética. No se lo pierdan, no te quedes sin consultarnos. O sea, a veces me pasa que hay gente que me dice, ay, no te pregunté porque no sabía si... No, sí, es para vos, ya está. Si te está llegando este mensaje, Es para vos. es para vos. Aparte, no olvidemos que justamente vamos a estar en un lugar natural, hermoso, que va a estar dispuesto para nosotros especialmente. Claro. La comida va a estar preparada para nosotros, todo orgánico, natural, de la huerta que tienen en el mismo lugar. O sea, va a ser todo pensado en detalle. Mágico para este momento. Desintoxicación física y mental. Emocional. Sí, empezar el año así. Así que va a haber lecturas también de oráculos. Obvio, un montón de cosas y que no muchas vamos a cosas decir, más, pero caminatas, bueno, rituales, bueno, va a haber un montón de cosas, pero mucho. sorprendámonos también, ¿no? Entreguémonos. Renaciendo. Renacer. Este año, acuérdense que el 2025 es el año del 9. Que cierre de ciclos. Y si no suelto eso que tengo que soltar, el 2026 va a ser mucho más pesado. Entonces, esto se empieza a acomodar muy rápido. Estamos en un momento de la humanidad donde las cosas empiezan a pasar muy rápido. Volvamos al eje. Creo que los retiros van a empezar a ser también un poco las nuevas terapias, ¿no? Uh-huh. Porque necesitamos desconectar, sí o sí. Para conectar. Para conectar, tal cual. Tal cual. Bueno, dicho esto, Bueno, hacemos ¿alguna una intención que quieran dar acá para la tiradita? Sí, por ahí, hablando del retiro, ¿no? ¿Qué nos trae este retiro? Sí, al aire, sí. Para la gente que mira también, que está mirando Claro, la cartita. llamo, ¿sí? no llamo, pido, no pido, ¿qué se va a estar moviendo, no? Bueno, o algo que tenga que ver más general con esto del renacer, del conectar, ¿no? ¿Cómo vengo con eso, no? Ujú. ¿Qué necesito? Por ahí con esto, ¿no? Sí, bueno, el retiro se llama Renaciendo. Bueno, por eso. total. A ver, Bueno, ahí conecten, dejamos cierren un algunas segundo los intenciones, ojos, ahí en sus entonces, casas. Invito, sí, a cerrar los ojos, a conectar con el cuerpo, todo esto que hablamos hoy también, a escucharse un ratito, darse este momento de conexión propia. Y también puede ser alguna otra intención que vos estés queriendo manifestar, podés conectarte con tu propia intención o tomar las que propusimos.
Un momento de cierre, momento de renacimiento. Con qué energía conectar, qué está disponible para mí, lo que sientas. Y acá vamos con la cartita. Bueno, Holy, justo que mencionabas acá Santa Matista, que es Qué lindo. la tapa de este mazo que me encanta. Ay, mirá, los guardianes de la luz, que hermosa. ya he traído una carta, me encanta. Y ahí sentí, hablábamos de energía, dije, vamos con los guardianes. Bueno, vamos a leer el mensaje. ¿Va a ser traducción en vivo? Claro, porque los Vivo. oráculos de Bren son en inglés. Son Me en encanta. inglés. Bueno, alquimia divina. Moverse más allá de los desafíos actuales. Focalizate en lo que deseas, ¿no? Todo lo que hablamos, esto de la intención, que el balancing lo trae tanto. Santa Matista es la llama gemela del arcángel Zadkiel, el ángel que nos ayuda a transmutar las experiencias negativas en amor y aprendizaje. Él es el guardián de la luz de la llama violeta, que nos ayuda a liberar cualquier cosa que ya no nos sirve más. Santa Matista también se encarga de conectar con nuestros miedos pasados, nuestros desafíos, y nos trae, en lugar de ello, sabiduría y aprendizaje. Todo está Todo relacionado. Qué lindo. Por muchos años, ella no fue mencionada en los textos espirituales, y yo creo, dice el autor, que esto fue porque su sostén milagroso no fue necesario en la tierra, como lo es ahora. Así que conectar profundamente con su luz, vos podés conectar profundamente con su luz teniendo un cristal, una amatista. Así. Mensaje extendido. Hermoso. Exacto. Esto es un poco, o sea, está buenísimo. Si estás escuchando esto, ¿no? No Quiero. importa lo que hayas intencionado, míralo con esta lupa que está leyendo Bren y mira cómo te cambia, ¿no? Totalmente. Vos estás lista para moverte más allá de energías o situaciones que ya no son útiles para vos y hacer espacio en tu vida para algo con más propósito. Está todo relacionado con lo que hablamos hoy. Así que el Me retiro está llegando más directo, propósito. chicas, así, taca, Directo. taca, taca, taca. Bien. Puede que sientas una necesidad real de una limpieza, no solo mental o emocional, sino también física. Y puede que sientas que hay algo en vos que se está moviendo, ¿no? Más allá de los desafíos, y estás teniendo como nuevas oportunidades, saliendo del estancamiento de situaciones que no fueron felices para vos. Es importante reconocer que vos sos como un mago o una maga en este momento, con la habilidad de usar tus pensamientos y tus acciones para crear la vida y las oportunidades que estás soñando y manifestarlas. Es importante focalizarte en lo que deseas y no en lo que temes. Porque a lo que donde vos pones la energía, como dice Joe Dispenza, ahí va a ir, ¿no?, la manifestación, eso va a florecer. Convoca a la Santa Amatista para que te ayude a focalizar en oportunidades doradas. Vamos a convocar a Santa Matista, pero hablando del propósito, bueno, esto es algo que también, ¿no? O sea, eso, en base a lo que me conocen, esto es medio obvio, pero obviamente que al estar yo en el retiro, ellos sepan que voy a estar trabajando mucho con el TDAH. Sí, voy a Vamos estar... para todos los neurodivergentes que tenemos ahí Sí, presentes. bueno, sí, nosotras mismas, ¿no? Entonces, esta neurodivergencia, la aceptación, che, ¿qué pasa que no estoy pudiendo conectar? Nada me sirve, voy a terapia, no puedo, no salgo. Bueno, a lo mejor necesitas conectar de una manera muy única. A veces tenemos como, ¿no? Todo bueno, no, hace esto, hace lo otro. Hablamos la vez pasada del club de las 5 de la mañana. No todo es para todos y lo más Total. importante es escucharte. Claro, conectar con uno mismo. Nadie Tal más va a tener la cual. respuesta que en tu interior, que en tu Tal silencio. Exactamente. Tal cual. Chicas, la encuesta la vamos a cerrar, así cerramos el programa. Tenemos, hay un 25% de las personas contestó, no sé cómo hacer para conectar con mi energía. Bueno, el programa de hoy hablamos puntualmente de todo eso, y una forma de empezar a lo mejor es acercarte a estas herramientas, a estas terapias. En este caso puntual hablamos de EMF Balancing Technique, que es una técnica de armonización, de limpieza en realidad muy profunda, porque va a las fibras energéticas, que es una forma de comenzar. No sé cómo, bueno, recurro a alguien que me ayude. Así que tranquila, mírate el programa de nuevo, volvé como a conectar y te vas a poder dar cuenta, estoy segura, si alguna de las cosas que dijimos te resuena, ¿no?, en estos desbalances. Acordate que estamos atravesando una alineación teórica, o sea, no es real, es la percepción de la Tierra planetaria que nos está pidiendo que volvamos al eje, nos está pidiendo que
volvamos a estar alineados. Lo que hablamos hoy va de la mano completamente con esto. Entonces, un buen momento donde la energía va a estar disponible para comenzar Tal cual. ahora, antes del 28. El 28 es como que, bueno, la energía se va disipando, igual siempre, chicos, gente, siempre. El momento es ahora. Pero ahora es un muy buen momento el para presente trabajar. eterno. Alineaciones interesantes. Sí. Unos Estelion ahí en Acuario. Nos viene a pedir que volvamos al Estelion eje. en Piscis. Ujú. Está Para buenísimo. bajar info y para conectar con las sensibilidades de otro lugar. Total. Con el mundo emocional de una forma mucho más responsable, mucho más sana. Hacernos Sí. cargo, ¿no? Está Y está disponible. todo disponible para eso, tal Así cual. que bueno, Así gente. Hay un vamos último por- mensajito de Laura Caro que dice, lo siento, perdón, gracias, te amo. Ah, bueno, Qué ese lindo. Ho'oponopono. Sí, claro. Ay, Sí, hermosa esa me herramienta encanta, también. me encanta. Bueno, el Lau nos irá de Miami, ya ha salido al aire. Sí, sí, Lau. Una Le genial. mandamos un beso, Lau. Bueno, Bueno, bueno. gente, hasta acá llegamos, viernes. Me encantó. Ay, yo también. Se dan cuenta que el programa tiene que durar 2 horas, ¿no? Sí, Sí, estamos, listo. estamos todas de pensándolo. acuerdo. Sí, sí, Bien, sí. bueno. ¿Qué estamos quedando del- cortas. ¿Qué opinan del otro lado? Después nos dejan saber en los Sí. comentarios. Bueno, gente, les mandamos Bueno. un beso enorme. Gracias, Nati, por Nati, haber venido y haber gracias. compartido toda esta sabiduría con Hermosas. nosotras, siempre aprendiendo. Y estás recontra invitada porque nos quedaron cosas Sí, que no pudimos abarcar, así que cuando quieras, puedas, volvés. y que nos cuentes de seguimos. las otras fases. Sí, dale. re. Yo creo que antes tenemos que todas pasar por una sesión, Y dale, por lo menos. y dale, vamos. Y hay que ¿no? transitar la experiencia porque si Claro. no parece mucho palabrería, parece Sí. muy compleja, pero en realidad es mucho más simple. Como siempre decimos Súper acá, simple. no nos creas, vivilo. Tal Ujú. cual. No La creas nada de lo que te experiencia- decimos. Andá a vivilo y después vení y nos decís. Claro. Gracias, amiga, Bueno, por estar gracias, acá. Gracias. Gracias, gente. Gracias a Bueno, todos nos por vemos estar ahí. El miércoles o el viernes Adiós. con Mike. Chau.